Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Be'achayot, Javerim, Javerot, aquí nuevamente con una porción de la Torah, de los primeros 5 libros de Moshe, o la ley de Moisés, el libro número 2. Estamos comenzando un nuevo libro que es el libro de Éxodo, Shemot. La palabra en hebreo es Shemot, la porción número 13. Y en hebreo escribimos de derecha a izquierda, Shemot. Aquí está Shemot, que se compone de la letra Shin, Men, Vav y Taf. Shin, Taf, las dos últimas letras, la penúltima y última letra de Aleph Bet, o sea, el abecedario hebreo. Lo correcto es decir el Aleph Bet, ¿ok? Con un valor numérico, porque cada letra en el hebreo se compone de son números. Shin, 300, Mem, 40, Vav, 6 y Taf con un valor numérico de 400, para un total de 346 más 400 es 746. Si aplicamos Mishpar Katan, obtenemos el número 17. ¿Sí? 17. 7 más 1 es igual a 8. 7 más 1 es igual a 8. 8, amados hermanos, es un nuevo comienzo. Estamos comenzando un nuevo libro. Estamos comenzando el libro segundo de la ley de Moisés, del Pentateuco. Es un nuevo comienzo porque ha quedado atrás el libro de Bereshit con la historia de los patriarcas hasta Joseph y sus generaciones. Así que hay un nuevo comienzo, el comienzo de la redención del pueblo de Israel. Aleluya. Este libro emociona porque eso tiene que ver mucho para ti y para mí como pueblo de Israel. Amados hermanos, también tenemos el valor numérico, o sea, de la porción. Hay 11 parashot en este libro, o sea, 11 porciones en las cuales se ha dividido el libro de Éxodo, de Shemot, y esta es la 13, la primera del libro de Shemot, pero 13 desde Bereshit, ¿ok? Hay 11 en Shemot, 11. 3 más 1 es igual a 4. 3 más 1 es igual a 4, que nos da, arroja la letra 4 del Aleph Bet, que es la Dalet. Ahora, es el comienzo y es la entrada a la liberación del pueblo de Israel. La puerta, nuestro Mashiach dijo, yo soy la puerta, y él va a estar aquí involucrado de principio a fin con la liberación del pueblo de Israel. Así que te pido, por favor, que tomes tus apuntes, prepares tu corazón y pidamos al Eterno que sea Él quien ministre a través de su Ruach HaKodesh, su bendito y apartado Espíritu. Vamos a hacer la oración por la Torah. Dice, Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, asher bajarbanu mikolamim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del cielo y de la tierra, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Abacadosh. Amados hermanos, también quiero invitarlos para que a través del sonido del shofar, esa palabra del Eterno llegue a los corazones que aún están en el sistema religioso, aquellas personas que aún no tienen el conocimiento, a esas personas que el Eterno también tiene preparados para llamar a su redil, a ese remanente que llama el pueblo de Israel. Vamos a hacer sonido de shofar con la siguiente oración. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, asher kideshanu misbotas resibanu lishmoa kol shofar. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del cielo y de la tierra, que nos has escogido entre todos los pueblos, nos has dado tus mandamientos y nos ordenaste escuchar el sonido del shofar. Aleluya. Aleluya, bendito sea el Abacados, amados hermanos. Entonces vamos entonces de lleno a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver muchos textos que van relacionados con toda la palabra del Eterno. Toda la palabra del Eterno está involucrada. Voy a colocar aquí el sonido correcto y que puedan escucharme de manera correcta. Amados ustedes, hermanos, ustedes están viendo aquí atrás de mí que aparecen unas letras. Es Éxodo capítulo 3, verso 2, la primera parte del verso. Si nos vamos allí a Éxodo capítulo 3, verso 2 dice, y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí. Vamos a ver cómo dice allí la palabra en hebreo. Va apareciendo. Esas letras van apareciendo. Dice en el hebreo, Vayera malach Yahweh elaf, velabat esh mitochasne. Aquí está. Vayera malach Yahweh elaf, velabat esh mitoch hasne. ¿Sí? Eso es lo que traduce esta palabra en español. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Aleluya. Bendito eres tú, Yahweh. Por eso tenemos esta imagen aquí atrás como fondo, que es la zarza que nunca se quemó. Bueno, amados hermanos, ya dijimos acerca de Shemot, que nos arroja el número 8, es un nuevo comienzo para el pueblo de Israel, es el comienzo de la liberación del pueblo de Israel. Vamos entonces a entrar en materia, capítulo 1. Esta parashá va de Shemot, capítulo 1, ¿cierto? Del libro de Éxodo, hasta el capítulo 6, verso 1. ¿Sí? Son 5 capítulos y un verso del capítulo 6. Aleluya. Bueno, entonces la parashá comienza. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Esto es una continuación de la parashá anterior, ¿cierto? Donde termina la historia de Jacob, de Joseph, sus generaciones, sus hermanos de los que entraron. Comienza con la entrada de los hijos de Israel a Egipto, ¿cierto? Pero dice que esa generación pasó, todos murieron, pero hay algo que me llama la atención y es que dice, todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70 y Joseph estaba en Egipto. Y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación. Me llama la atención que no menciona murió Jacob. Jacob murió, claro que sí, lo vimos en la parashá pasada. Él encoge sus pies y expiró, murió. Pero aquí, cuando comienza este libro, no menciona que haya muerto Jacob. No quiere decir que no haya muerto, sino que su memoria permanece, la visión que tiene el Eterno a través de Jacob y sus hijos sigue viva.
Ese es el meollo de la situación, de que Jacob es ese patriarca en el cual la promesa vino completa para desarrollar en él y a través de sus generaciones el pueblo de Israel. Por eso pienso que Jacob no se menciona, porque su mensaje, ¿sí? Su vida tiene que ver mucho con lo que se va a desarrollar de aquí ahora en adelante. Muy bien. Ahora, esos son los nombres de los hijos de Jacob de Israel. Venimos, amados hermanos, ahora que hemos encontrado nuestra identidad en el Mashiach y que somos pueblo de Israel. Yahweh te conoce por tu nombre. ¿Sabías eso? Yahweh conoce por tu nombre. La importancia de un nombre. Si nosotros le damos relevancia a tu nombre, si alguien, por ejemplo, no conoce tu nombre, dice, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, yo me llamo tal, yo me llamo Gustavo, yo me llamo Raquel, yo me llamo Rafael, yo me llamo Maritza. Todo eso es importante porque fue puesto un nombre para ti. Y con ese nombre te vas a ir identificando durante toda tu vida. Pero aquellos que no conocen tu nombre y te llaman por cualquier nombre, pues simplemente tú le vas a decir, mira, mi nombre es tal. Pero si la persona insiste en decirte otro nombre o no te quiere mirar, te llama así, oye tú, va a haber cierta reacción de parte nuestra. Lo mismo cuando conocemos a algún famoso, un presidente, alguien importante, entre comillas, de este mundo, donde quiera que vaya, ese nombre va a ser ahí igual, tal como se dice en Estados Unidos, como se dice en Europa, como se dice en China, ese nombre va a ser repetido en cualquier lugar donde esta persona famosa, conocida, de renombre, vaya, ese nombre no se le va a cambiar al idioma del país donde va a ir a visitar. El presidente Putin, el presidente Trump, el presidente de Francia, ese nombre va a ir allá. Ese nombre que tú tienes, igualmente, si tú llegas a un país extranjero, ese mismo nombre te lo van a poner allí en los registros. Cuando te hacen una nueva, cuando tú vas a quedar, digamos, nacionalizado en algún país, ese nombre no te lo van a cambiar al holandés, ¿sí? En el caso mío, o en inglés no te lo van a cambiar. ¿Ya? Otra cosa es que voluntariamente tú quieras cambiar ese nombre, pero ese nombre se respeta, y eso es lo importante de nuestro nombre. Así que el Eterno menciona los nombres de los hijos de Jacob, una connotación para nosotros, que el nombre nuestro, el nombre que portamos, también debe ser importante, debe ser de relevancia. Amén. Ahora, en Jeremías capítulo 1, verso 5, vamos para allá, amados hermanos, vamos a ver muchas citas en el día de hoy. Capítulo 1 es el llamado de Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 5. Dice de la siguiente manera: antes que te formaste en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que naciéramos ya el Eterno te conocía nuestro nombre, conocía nuestra vida. Amén. Y en Isaías 49:1 también vemos algo interesante ahí atrás. Isaías 49:1 dice, oídme, perdón, Isaías 49:1 dice, oídme cosas y escuchad pueblos lejanos. Yahweh me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Nombres. Esta paracha es nombres. Muy importante, muy relevante. El Eterno conoce a cada uno por su nombre. Eres importante para el Eterno, por eso Él ha hecho ese llamado. Y dice, entonces, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. En memoria. Hay un libro en el profeta, si no estoy mal, ahora que se me viene a la memoria, el libro de Zacarías, bueno, el libro de Malaquías, perdón, el libro de Malaquías, dice en el verso 16, entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Así que vemos que esto todo está conectado. El nombre que Yahweh te ha dado. Yahweh tiene un nombre para cada uno de nosotros. Nos han puesto un nombre. El nombre es importante porque Yahweh conoce tu nombre, conoce desde el vientre de tu madre tu vida. Por eso ese llamado, esta paracha tiene que ver con el llamado individual también, no como pueblo también, sino como individuo, que el Eterno te está llamando a ser parte de su pueblo y te conoce por su nombre. Vemos estas conexiones con los versículos que hemos leído. También en Isaías 40:26. Vamos allá a Isaías 40:26, mis amados hermanos. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así que para el Eterno cada detalle es importante. Igualmente las estrellas. Él conoce las estrellas por su nombre, dice la palabra. ¿Sí? Vemos también en el Salmo 147. Salmo 147. Recordemos, esta paracha llama nombres, Shemot, nombres, Shemot, Shemot, nombres. No es Éxodo, es Shemot, nombres. 147, verso 4, dice de la siguiente manera: Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Por sus nombres, la creación. Para él, el más mínimo detalle para el Eterno es importante. Así que si tú has escuchado ese llamado del Eterno, cree, amado hermano, que ese llamado es importante para ti. Es importante que lo acates. Es importante porque eres importante para el Eterno. Así que vamos con el siguiente verso en Apocalipsis. Esto va de principio a fin, amados hermanos. En Apocalipsis hay algo interesante. Interesante, dice en capítulo 2, verso 17, dice de la siguiente manera: el que tenía oído, oiga lo que el Ruach dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Baruch Hashem. Amados hermanos, aunque tengamos un nombre que nos hayan puesto nuestros padres, aunque heredemos un nombre a través de generaciones, ¿sí? Por costumbre, por ese nombre, amados hermanos, va a ser cambiado. El Eterno tiene un nombre para ti, pero igual ese nombre que te han puesto, así mismo te ha llamado el Eterno, porque Él quiere una vida nueva, Él quiere una restauración completa. Todo va a ser perfecto, así que Él va a tener un nuevo nombre con las características esenciales de cada ser humano. ¿Okay? Hay 12 tribus, no sabemos exactamente ahora por cuál tribu nosotros seremos llamados o a qué tribu pertenecemos, pero un día estaremos entrando y seremos distribuidos. Usted entrará por esta puerta, por la tribu de Yahudá, por Simeón, por Neftalí,
No sabemos, pero en ese momento vamos a entrar de acuerdo a las características que nosotros ahora en el conocimiento de las raíces hebreas vamos a adquirir y vamos a darle una alineación a nuestra vida de acuerdo a ese llamado y de acuerdo a esas características de cada tribu, aunque no podemos decir a ciencia cierta, yo pertenezco a la tribu de Leví, yo pertenezco, aunque haya ciertos vislumbres, ciertas llamas, ciertas chispas que corresponden a cada tribu, a cada nombre, ¿verdad? Aleluya. Y esto nomás apenas empezando con el verso número 1 acerca de los nombres. Esto que también, no te olvides, es importante para el Eterno. Tu nombre es importante, tu vida es importante para Yahweh. Amados hermanos, dice que 70 almas entraron, ¿cierto? Estas 70 almas entraron con Jacob y estas 70 almas representan a todas las naciones, las 70 naciones en un principio. Y aún se sigue hablando, estas 70 almas representan a toda la humanidad, ¿ok? ¿Dónde podemos ver eso? En la fiesta de Sukkot, vamos a Números capítulo 29, Números, el libro de Bamidbar, ¿sí? El nombre correcto, Bamidbar, capítulo 29. Vamos allí. Vamos a ver que allí hay fiestas, ¿sí? Comienza con la fiesta del séptimo mes, el primero tendréis Santa Convocación, las fiestas de otoño. Vamos acá al verso, capítulo 29, verso 12, dice, también a los 15 días del mes séptimo tendréis Santa Convocación, ninguna obra de siervo haréis, y celebraréis fiesta solemne a Yahweh por 7 días. Esto se refiriéndose a la fiesta de los tabernáculos, como se le conoce comúnmente, pero la palabra correcta es Sukkot, cabañas. Sukkot es la palabra plural para Sukkot, cabañas, ¿ok? Aquí mismo, en la misma palabra Shemot es el plural, ¿sí? De Shem, de la primera Shem, que es nombre en hebreo. Shem, Shin, Mem, es Shem. Aquí, si estuviera solamente esta palabra Shem, la Mem tendría que ser cerrada porque termina la palabra, pero esa sería la palabra para nombre. Pero como es nombres, el plural termina en Ote, Shemot. ¿Ok? Lo mismo en Sukkot. Muy bien, ahí entonces ustedes van a notar, si ustedes leen a partir de ahí, todos los sacrificios que se hacían cada día a día en la fiesta de Sukkot, vamos a ver que comienza con 13 becerros y va reduciendo la cifra cada día. En el segundo día 12, en el tercer día 11, en el cuarto día 10, en el quinto día 9, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo día, donde eran 7 becerros, ¿sí? Y ahí cerraba esos sacrificios, y si ustedes hacen la suma desde el día primero hasta el día séptimo, hay un total de 70 becerros. Sacrificio, ¿sí? De los becerros por las 70 naciones, representando ese sacrificio, eso por todas las naciones, ¿verdad? Ahora, en el último día, que es el octavo día, el Sheminit Aseret de Sukkot, allí vamos a encontrar que solamente hay un becerro, un carnero y 7 corderos de un año. Se hace esta ofrenda, ya es por toda la casa de Israel. Toda la casa de Israel. Así que esa referencia aquí de que esas 70 almas entraron a Egipto, hace referencia a las naciones. Y vemos que eso se seguía celebrando con sacrificios en la fiesta de Sukkot. Muy bien. Aleluya. Israel, vemos en esta parasha, amados hermanos, que Israel, a pesar de la opresión, de la servidumbre que tenía, era prosperada y multiplicada. Dice en el verso 5, en el verso 7, perdón. En el verso 7 vamos a encontrar lo siguiente. Verso 7. Y los hijos de Israel multiplicaron y se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Vamos a ver qué connotación tiene esto con haciendo cumplir el mandamiento dado allá a Adán y Eva en el capítulo 1 de Bereshit, libro 1, ¿sí? Primer libro, el Bereshit, capítulo 1, verso 28, amados hermanos, vamos allí. El Eterno, después de crearlos, les dice a ellos, he aquí os he dado toda planta de semilla, que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto, que da semilla, os serán para comer. En el verso 28, entonces dice, y los bendijo Elohim, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que ese mandamiento, esa instrucción que da el Eterno a los primeros padres, se ve aquí desarrollada o cumplida con los hijos de Israel. Cuando entraron a Egipto se multiplicaron, y exactamente dice la palabra, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, fructificaron y se multiplicaron, obedeciendo la instrucción del Eterno. Bendito sea el abacados. Ahora, ustedes ven que también en los matrimonios seculares, al salir la pareja, después de hacer la ceremonia, ¿cierto? Todo es ceremonia. A nosotros de pronto se nos cataloga que somos ritualistas y toda esa cosa, pero en el mundo también tenemos todo ese tipo de rituales, ¿cierto? Hay una ceremonia que se hace para el matrimonio secular. Entonces vemos que al salir la pareja se tira arroz. Eso representando, sean fructíferos, sean bendecidos, sean multiplicados. Ahí esa tradición que se hace, ¿sí? Como deseándoles sean fructíferos, que tengan muchos hijos, que sean prósperos, que les vaya muy bien, tirar el arroz. Bueno, amados hermanos, dice esta parasha también que aquí se levantó en el verso 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Joseph y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Qué pasa, amados hermanos? Que entonces nos ponemos a pensar, ¿este rey que se levantó realmente no sabía nada de Joseph o quiso ignorar todas las cosas que había hecho? Porque eso quedaba escrito, eso quedaba ratificado en los libros de historia, sí, de los reyes, de los faraones, todo eso quedaba escrito, inclusive en las mismas cuevas, los egipcios allí escribían cosas, datos acerca de ese exterminio que pudo haber sufrido Egipto, pero por la sabiduría, por la misericordia también de Yahweh, a usar a Joseph. Vemos la historia de Joseph dentro de Egipto, cómo él hizo prosperar y salvó a toda una nación de la destrucción total, del exterminio. ¿Cómo no se iba a acordar? Podemos preguntarnos cómo este rey, este faraón, no quiso acordarse, más bien podemos decir, negó el acordarse. ¿Cómo no pudieron haber quedado generaciones transmitir este mensaje? Fuimos salvados porque un hebreo vino acá y la historia es hermosa, pasó esto, pasaba de generación en generación, pero se negó
esa transmisión, ¿cierto? O sea, se opacó eso. Ahora, también podemos relacionarlo en nuestra vida. Muchas veces nosotros podemos estar en una relación con amigos de antaño y todas esas cuestiones. Fuimos uña y mugre, nos relacionamos muy bien, fuimos bendecidos por ellos, los bendecimos a ellos y un momento a otro, nunca más se vuelve a escuchar de ellos. O nunca más, después de que tú hayas ayudado a alguien, vuelvas a escuchar de ellos. Y cuando te los encuentras por ahí, es que te puedes decir, ¿por qué? Ya ni se acuerda, ¿no? Ya ni se acuerda de mí. Se olvidó, ¿no? Ese saludo de pronto decir, ni más de usted, ¿verdad? Nunca más vuelven a hablar. Entonces, vemos aquí en esto que el mismo faraón pues se levanta y dice que no conocía, pues relativamente podemos decir de que realmente no quiso valorar las cosas que hizo Joseph por Yahweh a través de Moshe, de Joseph a Egipto, ¿sí? Ahora, más hermanos, que no caigamos en el mismo error de desconocer a nuestro Mashiach, ¿cierto? Lo que ha hecho el Eterno con nosotros, muchas veces caemos en esto. El Eterno ha hecho tantas cosas con nosotros que muchas veces cuando entramos en las cosas buenas, en los tiempos de las vacas gordas, nos olvidamos de él. Pero, amados hermanos, recuerden, este faraón realmente no conoció a Joseph o no quiso reconocer lo que éste había hecho durante ese tiempo de hambruna en Egipto, porque habían quedado señas, las construcciones, todos los almacenes, había quedado una reseña que hablaba acerca de la historia de Egipto. ¿Y qué pasó con esto? El ser malagradecido, el no tener en cuenta estas cosas, le trajo toda esta destrucción que vamos a ver en los siguientes 6 capítulos y en las siguientes 6 parashot de Shemot. El ser malagradecido no trae nada bueno, amados hermanos. Seamos agradecidos. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a decir, ya no me interesa el Mashiach, ya hizo por mí esto, lo otro, ya estuvo muy bien, y nos alejamos de eso? Hemos conocido personas que se han alejado del Mashiach. Vamos a Mateo 10:33. Vamos a Mateo 10:33. Que no nos suceda esto, mis amados hermanos, que no nos suceda esto. Dice Mateo 10:33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cierto? No neguemos a nuestro Mashiach, que no se nos ocurra negarlo. Seamos agradecidos con todo lo que nos da. Seguimos avanzando, amados hermanos. El pueblo de Israel es mayor y más fuerte, dice también esta paracha, es más fuerte que nosotros. Ahora, cuando Yahweh es primero en tu vida, es cuando recibes bendición. Cuando Yahweh es primero en tu vida, recibes bendición. ¿Qué nos dice ahí Mateo 6:33? Mateo 6:33. Pongamos a Yahweh primero en todas nuestras cosas. Dice, el pueblo es más fuerte y mayor. Dice Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pongamos a Yahweh primero en nuestras vidas y vamos a ver que nuestras vidas van a ser más fructíferas, van a ser más bendecidas, fortalecidos. Sí, va a haber más sabiduría, va a haber más amor, armonía en nuestros hogares, va a haber prosperidad en nuestros trabajos, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasó cuando Faraón declara estas palabras? Ahora, este pueblo es más fuerte, este pueblo es más fuerte y mayor que nosotros en número. ¿Qué pasa? El Eterno había dado una promesa en Deuteronomio capítulo 28. ¿Sí? El Eterno dice en Deuteronomio capítulo 28, aunque esto fue mucho más adelante, pero las promesas del Eterno siempre son eternas. ¿Ok? Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, verso 10 dice, y verán todos los pueblos que de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti, y te temerán, te temerán. Los pueblos temerán a Israel. Jeremías 33:9. Esa es la razón por la cual vemos que la mano del Todopoderoso estaba con el pueblo de Israel, ¿cierto? A pesar de que el pueblo ya se había acomodado a un sistema y que había caído de pronto, muchos habían caído ya, o sea, en el olvido de olvidarse del Padre Eterno y de sus promesas. Sin embargo, el Eterno es fiel con sus promesas. Él no falla. Jeremías 33:9 nos dice lo siguiente, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Entonces vemos que esto es algo espiritual también. Vemos ese temor que nació en el faraón diciendo, cuando comenzó a analizar, el pueblo de Israel es mucho más numeroso que nosotros, y comenzó a entrar la duda, el temor, diciendo que tal vez se uniría a sus enemigos y los desterrarían a ellos. ¿Sí? La falta de confianza. Salmo 102:15. Todos estos versos tienen que ver con eso del temor. Así que si tu vida está recta delante de los ojos del Eterno, pues simplemente vas a ver que esa actitud de pronto en los demás, de pronto ya te van a rechazar, no van a querer estar contigo, porque tienes algo diferente, ¿sí? Porque has escogido el camino de la verdad. Muchos van a rechazar eso, pero van a ver el cambio en tu vida, esa transformación que el Eterno promete en su palabra. Salmo 102:15. Dice, entonces las naciones temerán el nombre de Yahweh y todos los reyes de la tierra tu gloria. Así que esto está profetizado y esto se ve, amados hermanos, en la envidia, en el odio, en el antisemitismo contra el pueblo de Israel, hasta nuestros días, de principio a fin. En Apocalipsis 15:4, también ratificando lo que dice esta palabra, ese temor que se infundió en el faraón, en el poderoso de Egipto. 15:4 dice la palabra, ¿quién no te temerá, oh Elohim, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Al final de los tiempos, amados hermanos, todas las naciones temerán el nombre de Yahweh, y esto es profético, esto es una verdad que no puede ser ocultada. Todas las naciones tendrán que venir a rendir cuentas delante de nuestro Elohim. Lo vemos aquí, entonces, cómo este faraón se llena de temor y comienza a maquinar cosas en su mente contra el pueblo de Israel. Aleluya.
Ahora, seamos sabios, dice este Faraón, seamos sabios, vamos a ser sabios. ¿Realmente fueron sabios al tomar una actitud antisemita de tratar de destruir, de oprimir a un pueblo que les estaba sirviendo, que entre más número, pues simplemente les iba a servir más, iban a traer más beneficios de ellos, sino que todo el enemigo cambió el plan en su mente, poniendo temor, ¿cierto? Y tratando de crear en sí una barrera de seguridad para Egipto, apartando ya, viendo al pueblo de Israel como un rival, como un enemigo. Si realmente eran sabios, es irse en contra del pueblo escogido, ser sabio. Estamos viendo eso, lo hemos visto a través de toda la historia, que todas las naciones que se han ido contra Israel han caído, amados hermanos, han recibido maldición, han recibido catástrofes, han recibido ruina, porque la mano del Eterno y su pueblo escogido es eterna esa promesa sobre el pueblo de Israel. Ahora, dice que para que no se multiplique, comenzaron a tomar medidas para que este pueblo parara de extenderse, de multiplicarse, ¿cierto? Y eso es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Mr. Pinchazo y todos los secuaces que han tratado de construir este sistema de infanticidio, de destruir a los bebés. No solamente en el vientre de la madre, sino desde pequeños ya cuando ya han crecido, tratar de influenciarlos con otro tipo de doctrinas, tratar de influenciarlos con una liberación que les muestran para transformar su manera de pensar. Entonces vemos que eso sigue activo, vamos hermano. Por eso nosotros como pueblo de Israel debemos perseverar, debemos estar cerca del Eterno, debemos aferrarnos a Él, para que estas cosas que el enemigo está maquinando cada vez más, está tratando de destruir nuestros hijos de una u otra manera, estemos muy pendientes, estemos muy alertas. Por eso es necesario que tú vengas a la oración los viernes, amados hermanos, aquí en la virtual Familia de Europa, vengan al conocimiento y de la palabra y protejamos a nuestros hijos a través de la oración, pidiéndole al Eterno que tenga misericordia, para que ellos no sean influenciados y no caigan en las garras de Satán en estos tiempos. Dice la palabra ahí en el verso 14, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Sí? En el verso 14, ¿qué pasa, amados hermanos? Al pueblo trataban de amargarle la vida, poniendo más opresión. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros también en estos tiempos. Están poniendo más impuestos, están sacando guerras y a través de estas guerras están poniendo más impuestos y tenemos que pagar nosotros. Eso es opresión. De una u otra manera están buscando acorralarte, presionarte. Pero entre más te presionen, como decía, entre más presionaba, más se multiplicaba. Entonces nosotros tenemos que buscar en estos tiempos de presión psicológica, de presión física, económica, debemos buscar al Eterno, aferrarnos más a Él para que nos ensanche espiritualmente, nos fortalezca para poder vivir a través de estas situaciones. Amén. Dice pues entonces que amargando la vida, vemos que hay un ente que pues tiene ese propósito y ese propósito pues poco a poco se le va a ir agotando el tiempo. Sí, se le está agotando el tiempo. En nuestro Mashiach dijo, en Juan capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo opuesto, amados hermanos. El enemigo solamente quiere oprimirte, destruirte, despojarte, quitarte todo, esa paz, esa shalom. Y el Mashiach dice que él vino para darte bendición, para darte vida, para prosperarte. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que desde ese principio comienza Faraón a poner más carga sobre el pueblo. Y entonces tenemos las promesas del Padre Eterno, de que en Él tenemos esa paz, de quitarnos la paz a través de cualquier cosa, cualquier medio, amados hermanos. Lo está haciendo, está bombardeando cada día, está invadiendo los medios por todo lado, tratando de quitarnos la paz, quitando nuestra salud. Pero Él dijo, Mashiach dijo, yo vine para dar vida y vida en abundancia. Ahora, la paz, que tal vez buscamos en la distracción que el mundo nos está ofreciendo, de distraernos con programas, con eventos musicales, con eventos deportivos, que los Juegos Olímpicos, que la Copa de esto, que la Copa de esto, deporte aquí, deporte allá, farándula, todo este tipo de cosas que invaden, tratando de distraerte de lo que realmente te trae esa paz. El Mashiach dijo, mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. Eso que el mundo trata de inculcar, de transmitir a ti como diversión, como relajamiento, como vive la vida, no es realmente. Eso te va a quitar mucha energía, te va a quitar mucha sabiduría, vas a desenfocarte de los planes divinos. Pero el Eterno dijo, yo no doy la paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que enfoquémonos en la paz que nuestro Mashiach nos ofrece. Ahora, en el verso 17 vemos que las parteras, esto también es bastante interesante, las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Había ya dado una orden, digamos, clandestinamente para que las parteras quitaran la vida a esos bebés, para reducir la población. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Qué estamos viendo ahora? Piénsalo, hermano. Esto no ha cambiado. El enemigo sigue actuando de diferentes maneras porque la ciencia, la manera de trabajar, este tipo de cosas ha cambiado, ¿sí? Ha avanzado, pero el motivo sigue siendo el mismo, el exterminio de la humanidad, el exterminio del pueblo de Israel. Entonces vemos que estas parteras, sí, temieron a Elohim, tenían un temor por las cosas. Vemos que cada ser humano nace con esa idea de lo bueno y lo malo, aunque no conozca Torah, aunque no sea religioso. Siempre en el corazón de un ser humano hay esta distinción entre lo bueno y lo malo, lo sabe, pero ya el que no tiene la instrucción para dirigirlo, para hacer la voluntad del Eterno, pues simplemente va a escoger el camino incorrecto, va a escoger hacer lo malo. Entonces, Yahweh nos creó y puso en nosotros el bien y el mal. ¿Cierto? En nuestro ADN tenemos su nombre, ya lo vimos en una parasha anterior, donde un científico judío encontró esa fórmula en la cual en el ADN se encuentran, en esas cadenas se encuentra el nombre de Yahweh, por la secuencia de números, y está el Yod Hei Vav Hei, el 10, el 5, el 6 y el 5.
bueno, ese proceso ya lo explicamos, ya lo vimos, es muy interesante. Ustedes encuentran el video en YouTube y ahí se van a dar cuenta que la marca del Eterno está en nuestra vida, en nuestro ADN. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere entrar a destruir. Pero entonces vemos que en nosotros, en cada ser humano, está esa idea de saber qué es bueno y qué es malo. Ya la decisión la toma cada persona, de acuerdo también a la influencia y a la fuerza que tenga para decidir si quiero hacer el bien o quiero hacer el mal. El libre albedrío, lo que llamamos el libre albedrío, la conciencia, ¿sí? La conciencia. Vamos a Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbios capítulo 1, o Mishlei, en hebreo, Mishlei capítulo 1, Perek Aleph, verso 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Estas mujeres fueron sabias, estas parteras fueron sabias. Comentarios dicen que estas parteras realmente eran Miriam y su madre Jochebed, la mamá de Moshe. Es un comentario. Pero estas parteras entonces tuvieron sabiduría y tuvieron temor de Dios. Porque si hablamos de temor de Dios, aunque mucha gente no sea religiosa, no vaya a una iglesia, vemos que hay gente que es respetuosa, que ama la vida, que respeta, ¿cierto? Vemos eso en esas personas, aunque no tienen idea de la Biblia, o aunque no se hayan acercado a Dios. Ahí es como natural, esa persona han escogido hacer el bien a los demás, ¿cierto? Aunque no mantengan pegada de una Biblia, aunque no estén cada 8 días en una iglesia. Vemos esa naturalidad en la persona. Entonces, vemos que ellas fueron sabias en escoger la voluntad del Eterno, que era preservar la vida. Y vemos en estos tiempos, amados hermanos, también, el temor de Elohim es reconocer la grandeza. El temor de Elohim es reconocer la grandeza, la soberanía, el señorío y la autoridad de nuestro Abba y poder, ¿sí? Que Él tiene. Amados hermanos, hasta que nosotros no comprendamos quién es Elohim y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, no podemos adquirir la verdadera sabiduría. Salomón pidió sabiduría. Recordemos que él no pidió riquezas, él pidió sabiduría para poder darle instrucción al pueblo. O sea, era conocer más a Elohim. Ese debe ser nuestro punto de partida. Buscar de Elohim, buscar de la sabiduría que proviene de él. Estas mujeres temieron a Yahweh. Y eso se le fue contado por sabiduría. Sabiduría, eso es sabio. Sí, esa reverencia por la verdad, por la vida tuvieron ellas. Salomón pidió sabiduría, eso lo vemos en primer libro de Reyes, capítulo 3. Vamos ahí, primer libro de Reyes, capítulo 3, 9, 10. Versos 9 y 10. Da pues a tu siervo, dice Salomón, siervo, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Verso 10, y agradó delante del Adón que Salomón pidiese esto. Pidamos sabiduría, pidamos sabiduría. Recordemos allá en el libro, en la carta de Santiago, Santiago también, Jacob, tu nombre correcto, Jacob, era hermano, o medio hermano de nuestro Adón. Jacob también nos enseña y recuerda que es necesario nosotros pedir esa sabiduría. En el capítulo 5, en el capítulo 5, a ver, ¿dónde está? A ver, en el capítulo 1, perdona, más hermanos. Capítulo 1, verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, le será dada. O sea, es una promesa, es una promesa. Pero pida con fe, no dudando de nada. A veces llegamos pidiendo cosas, pero al momento estamos pensando, nos quitan, se nos roba esa fe, se nos roba, se nos distrae. Volvemos a caer con palabras negativas. Así que pidamos con fe y pidamos esa sabiduría, que es lo único que nos va a quedar. Dios hizo también bien a las parteras, dice que también hizo bien a las parteras, las bendijo, las bendijo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? En Génesis capítulo 12 encontramos una promesa que se le dio a Abraham, ¿cierto? Dice, en el capítulo 12, verso 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa que le dio a Abraham años atrás. Estas parteras estaban cumpliendo con ayudar, ¿sí? Bendecir al pueblo de Israel, bendecir, proteger la vida. Ellas fueron bendecidas. ¿Por qué? Porque hay una promesa que el Eterno dio y su palabra es verdad, su palabra es emet. Así que se estaba cumpliendo esa promesa en ellas, el Eterno estaba cumpliendo con ellas. Les bendijo. Ahora, ¿podría ser físicamente? Vemos ahí en el capítulo 1, dice que las prosperó por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Ahora, también prosperó el plan que ellas llevaron a cabo. Entonces necesitaban protección. Para poder llevar esto a cabo en contra de las órdenes del faraón, pues ellas necesitaron también ayuda del Eterno para poder llevar a cabo esto. Protección, ¿cierto? Le proveyó los momentos necesarios, las personas necesarias, los lugares necesarios. Todo les salió porque la mano del Eterno estaba sobre ese plan que ellas habían determinado hacer en contra de la decisión o de la orden del faraón. Se fueron en contra de la orden del faraón. Eso está sucediendo en estos tiempos. Vimos cómo en este tiempo de la pandemia, vimos cómo muchos de los médicos que realmente no sintieron hacer estas cosas, que realmente estaban viendo que esto era un fraude, que esto era algo en contra del valor del ser humano, decidieron alejarse y prefirieron ser echados de sus puestos de trabajo. Prefirieron dejar la gloria, dejar la gloria de los hombres, dejar un cargo, dejar el dinero que tal vez iban a ganar por la verdad. Y muchos fueron excluidos de sus trabajos. E inclusive, eso les persigue, esa sombra por la verdad les persigue y aún no pueden encontrar un trabajo. Se han tenido que dedicar a otras cosas. Pero otros, amados hermanos, que resistieron esa mentira, este engaño, fueron cercenados, fueron callados, yacen ahora bajo tierra, pero hicieron lo correcto. Así que el Eterno va a tener en cuenta todas esas cosas que nosotros hagamos en pro del pueblo de Israel.
o en pro de un prójimo, de un hermano. Esas cosas son, eso se va aumentando, esas cuentas, esas cosas se van teniendo en cuenta. Atesorad tesoros en el cielo, dice nuestro Mashiach, ¿sí? Donde la polilla y el orín no corrompen. Toda cosa buena, toda vida que podamos hacer con nuestros hermanos, por alguien, por el prójimo, sin conocerle, va a ser tenida en cuenta, más o menos. Así que estas parteras prosperaron porque hicieron lo correcto, tuvieron temor del oído. En el capítulo ya entramos con lo siguiente: nace el Mashiach para Israel. ¿Sí? Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Sí? Nace el Mashiach de Israel, de la tribu de Leví. ¿Sí? Que esto representa, la tribu de Leví representa el sacerdocio. Vamos a ver más adelante que los levitas fueron escogidos para hacer su función dentro del tabernáculo. A diferencia de Yahshua, dice que nace de padres de la tribu de Yahudá. Yahshua nace o viene de descendencia de Yahudá. ¿Qué representa esto? El reinado, ¿verdad? Yahweh le promete a David que no faltaría un rey en su descendencia. Y allí vemos que nuestro Mashiach nace de padres que tenían descendencia judía. Entonces vemos aquí el nacimiento del Mashiach a través de, para Israel en ese tiempo, un prototipo, quiero decir, un prototipo de Mashiach, que era Moshe, de la tribu de Leví, como sacerdote. Y el nacimiento de nuestro Mashiach al venir a la tierra como rey. Su reinado no tendrá fin. Los levitas son escogidos en Números capítulo 8, verso 6. Vamos allá. Les dije que íbamos a ver muchos versos. 8, verso 16 dice: porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. O sea, los levitas fueron, dice el verso 14, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas para el servicio sacerdotal. Y en Lucas 1:33, vamos allá para el Brit Hadashah, vamos hermanos, Brit Hadashah, Lucas 1:33, que dice la palabra: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya, bendito sea el abacados. Ahí está entonces, Leví, sacerdocio; Judá, reinado. Bendito. Y nuestro Mashiach es el rey de reyes, y Adonai, rey de reyes, y Cohen Hagadol. Bendito sea el abacados. Amados hermanos, seguimos entonces. En el verso 3 dice la protección y salvación de Moshe. Vemos que Moshe fue salvado y protegido. Fue salvado a través de qué? De esa iniciativa de ponerlo en una canasta, ¿sí? En una canasta que fue cubierta con brea y con asfalto para poder pasarlo en el río y de que obtuviera esa salvación. Una canasta de mimbre que lleva el nombre en hebreo de Teba, el mismo nombre que llevaba el arca de Noé. El arca de Noé. Teba tiene un valor numérico de 407. 407 al aplicar Mishpar Catán obtenemos 11. 7 y 4, 11. 1 más 1 es igual a 2. 2 es la casa, ¿cierto? Esa casa, la casa, la habitación, el lugar, el macón. Es el lugar donde Noah también fue guardado con su familia. 8 fueron salvados en ese macón, ese lugar que proveyó, ¿sí? El Eterno de protegerlo por el diluvio que se iba avecinaba. Le dio instrucciones para construir eso. De esta misma manera recibe Miriam, la mamá de Moshe también, Jacobet o Johabet, recibe esa instrucción de ponerlo allí, en ese arca. ¿Qué madre podría decir, mi hijo va a sobrevivir? Podríamos pensar de que, como se ven en las películas, se pone la canasta en el río y vienen los cocodrilos. Y, vamos, hermano, yo pienso que eso fue algo más, saber la hora en que iba a salir la hija de Faraón con sus doncellas, estar muy cerca del lugar, ¿cierto? Estar pendiente. Además, Miriam estuvo pendiente cuando puso a Moshe en el agua. No era que lo puso allá a 50 kilómetros y déjalo a la deriva, que vaya, que le vaya bien. No, pienso que todo fue muy bien planeado, sincronizado para que esto sucediera. El plan de salvación a través de Moshe en esta Teba, que es un arca, una canastilla, el mismo proceso que vivió la familia de Noah, pues salvada de las aguas. En el capítulo 6 de Bereshit, capítulo 6, verso 14, ahí encontramos entonces la instrucción que le da el Eterno a Noah. Dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y calafetarás con brea por dentro y por fuera. ¿Sí? Es la instrucción que recibe de calafetear esa teba, ese arca. La hija de Faraón tuvo compasión. Vemos que entonces una vez se avecina esa canasta para ver qué era lo que tenía dentro. Vemos aquí que una egipcia, que era una pagana, que era era una Goya, ¿sí? De otra nación. Vemos entonces que tuvo compasión, lo que les decía ahora en el principio, que el Eterno pone en cada ser humano el bien y el mal. A pesar de que eran de un país pagano donde había idolatría y todo tipo de brujería y esas cosas, esta mujer sintió compasión en su corazón, ¿sí? La hija de Faraón tuvo compasión. Si la tuvo una Goya, que es la palabra para una gentil, ¿cuánto más nosotros, amados hermanos, debemos llevar ahora que entendemos la verdad, de esa compasión, de compartir esa compasión con los demás? Vamos a Primera de Pedro 3:8. Dice la palabra: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredarais bendición. A través de nosotros la bendición recibiremos bendición, amados hermanos. ¿Sí? Entonces, la instrucción es, si una mujer allá en Egipto, esta mujer, la hija de Faraón, tuvo compasión de ver eso, esa canasta en el río, ¿sí? Y la llevó a actuar. ¿Qué más nosotros nos pide a nosotros el Eterno, como su pueblo? Salmo 103:13. Salmo 103:13.
dice de la siguiente manera: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahweh de los que le temen. Ese es nuestro abacados, se compadece. Esa compasión debe estar, nacer en nuestro corazón, en nuestras vidas. Hebreos 4:15, amados hermanos. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, o un sumo Cohen, o un Cohen Gadol, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él, nuestro abacados, nuestro Mashiach, se compadece, se compadeció de nosotros. Amén. Tengamos esa misma naturaleza de nuestro Mashiach, de compadecernos, de vivir el dolor también, de las situaciones de otros hermanos, cualquiera que sea. ¿Ven? El gran ejemplo es la compasión en este verso. Esa mujer tuvo compasión. Ahora nosotros más. ¿Qué más? Nosotros que somos pueblo de Elohim. Mateo 9:36. Matillá 9:36. Vamos allá, vamos hermanos. Matillá 9:36. Dice así: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuestro Mashiach, movido a compasión. Movido a compasión. Recordemos y no olvidemos que primera carta de Juan, la primera carta de Juan nos dice en el capítulo 2, vamos allá, verso 6, dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Él anduvo en compasión. Nuestro Mashiach anduvo en compasión. Y si una Goya, una egipcia, idólatra, mostró compasión por un israelita, por un hebreo, ¿cuánto más nosotros, amados hermanos, entre nosotros, entre hermanos? Y ya, después, el trato con nuestro semejante. Tener compasión. Esa es la nota de esta porción aquí, en este capítulo 2. ¿Sí? Y por último, el Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta, perdón. Marcos, aleluya. Marcos, Meir, o Mordejai también puede ser. Mordejai o Meir. Marcos 6, capítulo 6, verso 34. Aleluya. Y salió Yahshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Les dio palabra. Y mucha de esa gente no tenía que comer. Pero ¿qué dice Mashiach? Si yo les enseño a través de mi palabra, ellos van a aprender, se van a motivar, van a valorarse a sí mismos, se van a abrir nuevas sendas, van a confiar en un Padre eterno que provee las cosas. Compasión, amados hermanos. Tengamos compasión los unos de los otros. Verso 10 de Éxodo capítulo 2 dice: puso nombre, Moshe. Ella le puso un nombre, que es la palabra Mashá, que dice de las aguas, porque de las aguas lo saqué. Le pone nombre esta mujer. Apartado de la muchedumbre, como quien dice, representa aquí, las aguas representan, ¿cierto?, la humanidad. Moshe fue sacado de las aguas, fue sacado, apartado de la muchedumbre para un propósito, para ser líder. Aleluya, sin saberlo. Estaba haciendo esta mujer algo interesantísimo. Tremendo, tremendo. Esto es como un caballo de Troya, amados hermanos. Pensemos esto. Ustedes conocen la historia del caballo de Troya. La hija de Faraón toma a Moshe de las aguas sin saber lo que estaba haciendo. Movida, tal vez, movida, seguro, por el propósito del Eterno, pero ella sin saberlo. Era un instrumento en ese momento de sacar a Moshe de las aguas sin saber que ese Moshe iba a ser criado, iba a ser protegido, iba a ser guardado para que más adelante trajera la salvación, la liberación al pueblo de Israel. La hija de Faraón entró, no el anatema, no. Para ellos tal vez fue un anatema, porque trajo la destrucción de su arrogancia, de su poderío, de su majestad. Pero no, trajo la bendición al pueblo, el cual estaba siendo subyugado por ese pueblo egipcio. Tremendo. Ustedes lo pueden ver. Entró ese caballo de Troya para destruir la arrogancia, para sacar a su pueblo, para hacer de salvación, para hacer de liberación. Aleluya. La escritura menciona sus hermanos. Bueno, vemos la situación con Moshe, que sale y ve a los hermanos, ve a un egipcio maltratando a un hebreo. Y entonces él dice ahí en el verso 11, dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moshe, se supone que Moshe ya tenía una edad de 20 años, ¿cierto? Sucedió que crecido ya Moshe salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio, vio a sus hermanos. Mire que ya aquí la palabra nos denota que Moshe sabía que ellos eran su familia, ellos eran su pueblo, después de 20 años. Aunque la madre lo tuvo los primeros años, tal vez los primeros 3 años cuando lo amamantó, pues, su nodriza, o tal vez hasta los 10 años, tuvo que haberle inculcado los valores, tuvo que haberlo inculcado. Después ya Moshe fue tomado allá en las cortes para ser tal vez el príncipe, lo iban a preparar, pero Moshe conservó eso en sí, en su interior, llevaba el ADN hebreo, y esas cosas lo llevaron y lo motivaron a ver esa situación de sufrimiento, de opresión de su pueblo, de sus hermanos, dice sus hermanos, y lo confirma 2 veces. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. O sea, él tenía la distinción, distinguía entre un hebreo y un egipcio. Y eso lo llevó a él a cometer ese acto de justicia, aunque es un asesinato. Y vemos aquí que aunque fue algo preconcebido, una reacción de justicia, pues sabemos que la ley no permite quitarle la vida a otro. Mas, sin embargo, vemos que después de esto, la situación es sabida. No quiero adelantarme, dice, la escritura menciona a sus hermanos, así mismo Moshe sabía exactamente quién era él y quién eran sus hermanos. Distinguía entre un egipcio y un hebreo. Moshe comete asesinato, Shaul también lo hizo, David también lo hizo. Las manos de David estaban llenas de sangre, por eso no pudo construir el templo, el lugar sagrado. Pero son propósitos, hermanos, que hay que llevar a cabo. Si Moshe no hacía esto, pues simplemente eso iba a seguir, o ya venía sucediendo.
Por eso vemos en etapas de la historia que se levantan hombres y mujeres en contra de la maldad, de la injusticia, y tienen que pagar aún con su vida, con su prisión, porque ya no aguantan más la desigualdad, no aguantan más la injusticia que se está cometiendo a otro. Y se levantan estos héroes, heroínas, se levantan. En toda la historia hemos visto esto. Entonces vemos que Moshe se levanta en contra de esta injusticia y comete este asesinato. Trata de ocultarlo, pero imagínense una cosa más, hermanos. Y esto a veces lo pasamos nosotros. Muchas veces pasamos estas situaciones cuando ayudamos a alguien. Y de un momento esa persona se olvida o inclusive se vuelve en contra nuestra. ¿Qué pasó más adelante? Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente, fresquito, reciente, hermanos, vio a dos hebreos nuevamente. Y esta es una de las razones de decir, bueno, si eran hebreos, ¿qué pasa? ¿Por qué estaban sufriendo tanto? Pues simplemente entre hermanos no se estaban amando. Ya era diferente. Un egipcio maltratando a un hebreo. Ok, ellos estaban siendo subyugados, estaban siendo maltratados por los egipcios. Pero ahorita ver, al día siguiente, ver a dos hermanos maltratándose y dice, ¿pero por qué? Yo ayer maté, podría haber pensado, Moshe, maté a un egipcio porque me pareció injusto que estuviera maltratando a mi hermano, pero ahorita estoy viendo otra escena diferente. Son dos hermanos que se están maltratando. Increíble, amados hermanos. Y entre hermanos nos mordamos, como decía Shaul, allá en 1 Corintios capítulo 6, creo, que dice, ustedes se muerden, se comen entre ustedes. Esa no debe ser nuestra actitud. Entre hermanos, que ya hemos venido a este reír y seguimos atacándonos. Eso no puede suceder. Ve entonces esta escena al día siguiente y vio a los hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro. O sea, el agresivo de los dos le dijo, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Es tu hermano. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Mire, eso sucede mucho, amados hermanos. Cuando uno quiere ayudar a otras personas, muchas se voltean contra nuestra. Por eso a veces nuestro Mashiach dice, no deis las perlas a los cerdos, no sea que ellos se vuelvan contra vosotros y os despedacen. Eso estaba sucediendo exactamente aquí con Moshe. Estaba tratando de dar solución entre dos hermanos y uno de ellos, el agresor, el rasha, simplemente se vuelve contra él y le dice, y no es solamente eso, sino que delata la situación que Moshe vivió. Si te ha pasado, te han rechazado por querer ayudar, no se metan en mi vida, te han criticado. Lo mismo hicieron con Yahshua, amados hermanos, con nuestro Mashiach. Vámonos a Juan 4:12. Respuestas, por ejemplo. Respuestas como la de la mujer samaritana, en Juan 4, verso 12. Dice la mujer, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos hizo este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿De qué manera se lo habrá dicho? No sé. Pero al ver esto, ella es la reacción de ella. ¿Acaso tú eres? O por ejemplo en el verso 9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber, que soy mujer samaritana? Ese rechazo siempre, en tratar de ayudar a otros, la respuesta es como hostil. Muchas veces la respuesta es hostil, vamos a ver. Tenemos que estar preparados para todo ese tipo de cosas. Lucas 22. Vamos a Lucas 22. Lucas 22. Dice, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces esto? Estas cosas. ¿O quién es el que te ha dado esa autoridad? Se levantan, hermano, él dando instrucciones, ¿sí? Enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le dijeron, dinos, ¿con qué autoridad haces esto? Se levantaron sus propios hermanos. Historia repetida, más hermanos. Y sé que también lo has tenido que vivir. Y vamos a Lucas 5:21, allá atrásito, Lucas 5:21. Lucas 5:21 dice, entonces los escribas y los fariseos a lo suyo vino y lo suyo lo rechazaron. Comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Elohim? Están viendo un milagro, están viendo cómo perdonan pecados, están viendo cómo una persona es liberada, sanada de esa opresión, de esa culpabilidad, está siendo torturada, ¿cierto? Está siendo acusada, y llega el Eterno, el Mashiach, y le da libertad, diciéndole, ok, los pecados son perdonados, y no más que eso, sino que los sana al paralítico, y se levantan buscando siempre la falla, hermanos, la falla. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Elohim? ¿Quién es este que habla blasfemias, injurias a nosotros? Eso tenemos que soportarlo. Por segunda vez Moshe es amenazado de muerte. Por segunda vez Moshe es amenazado de muerte. Huyendo a los 40 años de edad, buscó refugio en ciudades de refugio. Bueno, aunque él cometió eso a conciencia, ese asesinato, él huye a Madián. Y vemos eso allá en las instrucciones del Eterno. En Josué se nos habla acerca de las ciudades de refugio. Josué capítulo 20, verso 3, o verso del 1 al 3. Josué 20, 1 al 3 dice, hablo Yahweh José diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalado las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moshe, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Vemos que inmediatamente esta situación se sabe, dice, él respondió, Moshe dijo, entonces Moshe dijo, oyendo Moshe dijo, tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto, ya el asunto ya se descubrió. Y eso llegó a oídos del faraón. Y el faraón entonces tomó acción para decir, cuando escuchó esto, buscó matar a Moshe. Pero Moshe huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Moshe, a pesar de que lo había hecho, y esas ciudades de refugio que se dan en la Torá más adelante son para personas que han cometido un asesinato, pero sin querer, ¿cierto? Se relaciona con huir, quiere salvar su vida, huye a otra ciudad, huye a otro país, ¿cierto? No se sabe si fue directo a Madián, o se refugió en alguna ciudad, después llegó a Madián, como dice la historia más adelante, buscó refugio. Deuteronomio 4:31. Entonces,
Algo relacionado, aunque realmente pues solamente era para los que cometían asesinato no premeditado. 4:40, Deuteronomio o Devarim 4:41 dice, entonces apartó Moshe 3 ciudades a este lado del Jordán, al nacimiento del sol, ¿sí? O sea, al oriente, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo de una de estas ciudades salvase su vida. ¿Ya? Becer en el desierto, en la tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramot en Galá para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. ¿Ok? Entonces, dando esas instrucciones sobre esas ciudades de refugio. Deuteronomio 19, 1 al 13, también nos habla, 19, 1 al 13, habla sobre estas ciudades de refugio. Ustedes pueden leer allá tranquilamente todo este tema de las ciudades de refugio. Números 35, 6 también nos habla, Bamidbar, números 35, 6. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio. Recordemos que Moshe era levita, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 42, 48 ciudades con sus ejidos. ¿Ok? Eh, pero sabemos que Madián quedaba al sur de Israel, y estas ciudades de refugio pues quedaban más al norte. El hecho fue que Moshe tomó la decisión de buscar refugio porque ya Faraón quería destruirlo. Por segunda vez, ¿no? Porque la primera vez se salvó de que los bebés, de los bebés que murieron, pues que eran echados al río, pues Moshe fue salvado. Y esta es la segunda vez que se salva porque Faraón, el mismo diablo, quería destruirlo. La gratitud, amados hermanos, también nos habla en esta paracha, en el verso 17 al 20 del capítulo 2. Dice, más los pastores vieron y las echaron de allí. Perdón, ¿dónde estoy yo? A ver, bendito sea el abacados. Moshe huye, la gratitud, del 17 al 20. Si vamos a leer, entonces los malos pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moshe se levantó y las defendió, y dio de beber a las ovejas. ¿De quiénes? De las hijas de Yitro, ¿sí? 7 hijas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, o sea, ese es su padre, pero era realmente el abuelo, porque era el padre de Yitro. Él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Vemos si recordamos ese acto también de acercarse en un pozo, cuando Abraham envía a Elíasar o a su siervo a buscar esposa para Isaac, también una situación en el agua, en el pozo, igual Jacob en el pozo. Eso tiene una connotación profética. Tal vez también Moshe vino aquí, quería esposa también, ya quería tener una esposa. Y realmente, pues recordando o sabiendo la historia de Isaac, se vino al pozo. Y sucede algo muy parecido, de dar de beber, aunque en el caso de Rebeca, ella fue la que hizo todo el trabajo de dar de beber a los camellos de Eleazar. En este caso es Moshe quien da a beber a las ovejas de las hijas de Reuel, de Yitro, perdón. Pero Jacob también, vemos en la situación de Jacob que él remueve la piedra cuando se descansa allí en ese pozo, y esto todo se conecta. Aquí también recibe entonces Moshe la bendición de una esposa. La gratitud, amados hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto? Aquí vemos un acto de gratitud. ¿Por qué? Porque ellas le cuentan a su abuelo, y él les dice, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Una actitud de, ok, hizo algo bueno, vamos a gratificarlo, quiero conocerlo. Eso es importante en nosotros, que nosotros seamos agradecidos. El Eterno nos llama a ser agradecidos siempre y en todo lugar. La gratitud es la cualidad de ser agradecido, y es apreciar a los aspectos de la vida y la voluntad de reconocer que los demás desempeñaron o desempeñan un papel importante en nuestro bienestar, en nuestra vida. ¿Okay? Eso es importante, tener ese corazón agradecido. Eso vemos aquí en Reuel, que vivía en Madián, ¿cierto? Un pagano también. Vemos entonces cómo tiene ese espíritu dentro de sí, el bien y el mal, el ser agradecido. Quiero conocerlo, quiero darle comida, quiero atenderlo bien. Israel gime y clama al Eterno. Verso 23. Aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto. Vemos también que la salida de nuestro Mashiach, cuando fue a Egipto, los padres lo llevaron, Joseph y Miriam, fueron a Egipto, y se les anunció, pueden volver a Israel porque el rey que quería matarlos ya murió. Asimismo pasa esta situación con este Mashiach, prototipo de Mashiach, que es Moshe. Se anuncia de que el rey de Egipto murió, y los hijos de Israel gemían, y a causa de la servidumbre clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Vemos entonces que Israel gime y clama al Eterno. Es ahí en ese momento, amados hermanos, que realmente cuando nosotros buscamos al Eterno por una situación, clamamos a Él. Una cosa es clamar, otra vez orar. Clamar, amados hermanos, implica un llamado con todo nuestro ser, con mucha más exigencia de recibir esa necesidad que el orar. El orar es hablar con nuestro Adón, compartir cosas de una manera más tranquila. El clamar es llevar como un llamado de auxilio. ¿Ok? Porque si nos hubiéramos naufragado en el mar y pasara un barco, nosotros no estaríamos hablando de una manera muy, muy, muy suave, muy sutil, de que no nos escucharan para clamar por auxilio, ¿sí? Para llamar por auxilio. El clamor es eso, ese desespero de poder ser salvados, de poder que nos escuchen y nos rescaten, porque estamos a la deriva. ¿Okay? El clamor, amados hermanos, en Lucas 18. En Lucas 18 encontramos la historia de quién, de la mujer esta, de la viuda insistente. Y nuestro Mashiach nos da ese ejemplo para que nosotros seamos así cuando tengamos esa necesidad en nuestro corazón.
¿sí? La parábola de la viuda y el juez injusto. Vemos que esta mujer insistía, 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 hasta que el juez dijo, ya me tiene hasta el borde, hasta el tope, voy a hacerle justicia. Pero entonces Mashiach termina con esto en el verso 7, ¿y acaso Elohim no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Sí? Entonces Mashiach refiere a esta parábola, el de clamar, ¿sí? Orar siempre y no desmayar. En este caso, el pueblo de Israel estaba ya clamando por auxilio. El gemido, el dolor, la opresión, todas esas cosas llegaron a los oídos del Eterno. El Salmo 34:7 también nos enseña, más hermanos, que la manera en que nosotros vemos en esas situaciones que pasan, que sobrepasan nuestras fuerzas, dice el Salmo 34:7. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que debemos, en ese clamor, sentir que el Eterno está para protegernos. ¿Sí? Busqué a Yahweh y él me oyó y me libró de todos mis temores. Buscarlo, ¿sí? Buscar al Eterno. Vamos con el Salmo 55:2, ahí más adelantico, 55:2. Está atento y respóndeme. Clamo en oración y me conmuevo. Clamo en oración, está atento a mí. O sea, ese desespero, o sea, ese deseo que el Eterno nos escuche, porque necesitamos recibir respuesta. Clamar es pedir con desesperación. Esa es la palabra clave. Clamar es pedir con desesperación. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Clamar no es solamente orar. Clamar es con esa desesperación. Entonces dice la palabra, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Elohim yo se acordó, miró y lo renunció. Aquí encontramos y lo reconoció, perdón. Vemos entonces esa respuesta del Eterno. Vemos estas palabras claves en estos versos 24 y 25 del capítulo 2. Y oyó Elohim el gemido de ellos y se acordó. Oyó, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Elohim a los hijos de Israel y los reconoció. 4. Oyó, recordó, miró, reconoció. ¿Qué es oír? Oír es percibir un sonido. ¿Sí? El clamor de ellos, el gemido de ellos llegó a los oídos del Eterno. Acordarse que es traer a la memoria algo percibido, aprendido o conocido. El Eterno había dado promesas a Abraham, Isaac y Jacob que los sacaría, ¿sí? Los sacaría de la servidumbre. ¿Dónde vemos eso, hermano? En capítulo 15 de Génesis, Bereshit, capítulo 15, ya había dado una profecía acerca del pueblo de Israel. Lo encontramos entonces aquí, en el capítulo 15, donde Abraham pues ve esa visión, a partir del verso 12 dice, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, Egipto, Misraim, y será esclava allí. Y después de esto saldrán con gran riqueza. El Eterno había prometido que saldrán, y eso es lo que estamos viendo, que el Eterno vuelve y confirma más adelante en esta parasha, que saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres y tendrás paz y serás sepultado allí. Entonces el Eterno ya había dado esta palabra, que por una u otra circunstancia, el pueblo de Israel, después de entrar a Egipto, se había amañado. ¿Qué pasó con los judíos en la Segunda Guerra Mundial? Los judíos pues vinieron a estos países, se establecieron allí, se prosperaron allí, el Eterno promete prosperarlos, pero se amañaron. La idea era que el pueblo judío, el pueblo hebreo, estuviera en su tierra. Y esa es la idea, los traerá a mi tierra. Ese es el plan de Elohim para estos últimos tiempos. Traer a todo su pueblo a la tierra que les dio a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos establecemos, nos asimilamos en otras tierras y eso nos absorbe y nos amañamos en esos lugares. ¿Qué pasó? Vino destrucción. Vino destrucción. Así pasó con el pueblo de Israel. Entró con 70 almas, se reprodujo tan grandemente que ya se amañó, se acostumbró a ese sistema. Muchos de ellos ya cayeron en idolatría, se apartaron del Eterno. Lo mismo que pasa con las tribus perdidas de la casa de Israel en estos tiempos, asimilados en idolatría, en otro tipo de doctrinas, ateos. Así que eso pasó con el pueblo de Israel. Por esa circunstancia, él dice, pasará allí, ¿cierto? Eh, Saldrán con mucha riqueza y tú vendrás. Y luego dice, y en la cuarta generación, acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Quiere decir que tendría que llegar la opresión a un punto que el Eterno tenía que esperar. Así hubiera sentido antes ese clamor. Había un punto, hay un punto límite, un momento en que el Eterno dice, suficiente, es suficiente, basta, es el momento. Y ese momento había llegado con el nacimiento de Moshe. Esas 4 generaciones habían pasado, se asimilaron. Vemos que los hijos de Joseph no sí continuaron con esa Efraín y Manashe, no vemos que hayan tenido alguna intervención en el reinado, que hayan heredado algo dentro de Egipto. Se fue opacando esa luz, ¿cierto? Y llegaron al colmo de ser subyugados. Y vemos pues la reacción y lo que pudimos ver en la reacción entre dos hombres hebreos peleándose entre sí. O sea, ya la maldad se había apoderado del pueblo de Israel, ¿cierto? Se habían apartado del Eterno. Entonces, ahí seguimos en el verso 17, y sucedió que, puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Ese fue el pacto que hizo el Eterno con Abraham, la promesa que se le da de que saldría, pero tendrían que pasar 4 generaciones para que llegara al colmo y viniera el rescate. Por esa razón, este es el momento en que el Eterno oye, el Eterno oye el gemido, se acuerda de su pacto, mira Elohim a los hijos de Israel y lo reconoció.
Esto es lo que yo he prometido. Mirar es dirigir la vista a algo y fijar la atención. Reconocer es identificar por medio de características propias. Mi pueblo estaba allí y ese es mi pueblo. Ahora necesitamos actuar. Vamos, para entender esto, como ya les dije, tenemos que enfocarnos en el pacto que hizo Abraham en el capítulo 15 de las dos mitades y la promesa que recibe de que el pueblo iba a salir, pero después de 4 generaciones. Vamos al capítulo 3, donde se nos dice que de manera profética el verso habla de Moshe con las ovejas en el desierto y llevándolas exactamente al lugar donde años más tarde le entregaría el acta de matrimonio, o sea, la Torá, el acta de libertad. No lo que muchos piensan que la Torá es una esclavitud. Él no va a sacar a un pueblo que está en opresión, que está en servidumbre, que está en esclavitud, para llevarlos a un monte, a un lugar, para hacer su pueblo y entregarles un acta de esclavitud. Eso no cabe en la mente de una persona honesta. ¿Okay? La Torá no es esclavitud. La Torá no es dura de seguir, de guardar. Entonces, vamos a ver por qué digo esto. Capítulo 3, verso 1 dice, apacentando Moshe las ovejas, Moshe, pastor de ovejas, ¿sí? De Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Vemos aquí una figura profética de lo que Moshe más adelante iba a hacer. ¿Qué iba a hacer Moshe? Guiar estas ovejas de Egipto. Yetro, sacerdote de Madián, un pagano, Faraón, un pagano, saca las ovejas de Yetro a pastar a través del desierto. Faraón, un pagano, Moshe, el líder que sacaría esas ovejas a través del desierto, y dice, y llegó hasta Horeb, el monte de Elohim. Exactamente lo que vamos a ver en este libro de Shemot, libro de Éxodo. Más adelante vamos a ver cómo toda esta travesía tras el desierto, llevarlos al lugar que el Eterno había dicho, a este lugar vendrán y me adorarán. Aquí, después de esta aparición, le dice, el Mashiach le dice también a Kefa, en el capítulo 21 de Juan, Yahanan capítulo 21, la instrucción, 21, 15 al 18. Cuando hubieron comido, Yahshua dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera por la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Yahshua le dijo, apacienta mis ovejas. Así que este llamado que le hace el Eterno a Moshe es para que ame sus ovejas, para que las guíe. Sí, una confirmación de eso, de esa palabra, es también para todo aquel que el Eterno llama, para instruir, para enseñar, para dirigir. Ama tus ovejas, pastorea mis ovejas. Las ovejas no son del pastor, no son del líder, no son de nadie, sino de nuestro Mashiach. Son las ovejas. Por eso él le dice, ve, porque tú eres el instrumento escogido. ¿Sí? Se le aparece para darle una orden. La poderosa manifestación del Eterno también en esto que ustedes ven aquí atrás, esa manifestación que vio Moshe, ver esa llama de fuego, ese ángel ardiendo en llamas, en el medio de la salsa y la salsa no se quemaba. Aquí tenemos que decir el poder, la grandeza, la magnificencia de nuestro Baba, de poder hacer estas cosas. Bueno, si nosotros le echamos fuego a un arbusto, simplemente se va a quemar. Si le echamos gasolina, ¿cierto? Podemos actuar de una manera que podamos proteger al árbol, echándole algún tipo de impermeable para que no toque, hacer algún tipo de truco, pero vemos el poderío de nuestro Baba, la capacidad que tiene nuestro Baba de poder venir en llama, que quema, ¿cierto? Y que esa llama no toque ese arbusto. Eso físicamente, ¿cómo podríamos explicarlo? Eso va más allá de nuestro entendimiento. De meterse ahí esa llama y de que esa salsa no se queme. O sea, el poder del Eterno de impermear esa salsa, de que no se queme, y Él está ahí en medio. Es increíble, es increíble. Y esto me puso a mí a pensar las maravillas de nuestro Baba Kadosh. Recordemos la historia de Daniel también en el fuego, los amigos de Daniel en el horno de fuego, y que casualmente también se da en el capítulo 3 de Daniel. Vamos allá, Daniel, amados hermanos, aquí para relacionar esta situación que está viviendo Moshe con la zarza. En el capítulo 3 de Shemot y en el capítulo 3 de Daniel vemos la situación de estos judíos, ¿sí? Los acusaban porque ellos no estaban adorando la imagen, y hay unos varones judíos, dijeron, nuevamente falsos testigos, los cuales pusiste en los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no iban a adorar esa estatua, y habló Nabucodonosor, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Así no es este pueblo, vamos a ver, en este tiempo, no tenemos que identificar a aquellos que nos están poniendo cosas delante que van a traer nuestra atención, y vamos a terminar exaltando, idolatrando cosas que este mundo pone frente a nosotros. Debemos tener mucha cautela, debemos tener mucha sabiduría y discernimiento de espíritus, para no entrar a nuestras casas cosas que realmente van a afectar nuestra vida espiritual, nuestra paz dentro de nuestro hogar. No traiga el anatema a los hogares. Y estos entonces no quieren adorar eso. ¿Qué pasó? Dice que entonces estos 3 hombres fueron echados al horno de fuego, y ese horno lo calentaron 7 veces más de lo normal. Los echaron entonces, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones, aleluya, nuestro Abacados, nuestro Yahshua Mashiach, ahí en medio. ¿Qué vemos aquí atrás? Hay un ángel ardiendo en llamas y estaba ahí en medio, y esa saga no se quemaba. ¿Qué pasó? Estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban ya protegidos por el ángel de Yahweh, el mismo que estaba aquí en esta zarza, el mismo, estaba allí en medio, dice, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Aleluya. La capacidad, el poder del Eterno, y que esas cosas, por eso la palabra dice que pasarán por agua y no les harán daño, por el fuego no los tocarán.
Tenemos que tener la confianza en nuestro abacados, amados hermanos, en situaciones difíciles, de que esas promesas son verdad. No podemos poner duda. Si tú pones duda, ahí pierdes. Entonces vemos ese poderío, esa majestad del Eterno en esta salsa, cómo no se quema, porque el Eterno es el dueño de todo. Elohim le llama por primera vez a Israel mi pueblo, en el verso 7. Dice, y dijo Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He conocido sus angustias. No hay otro pueblo. Querido amigo, amiga, que tú estás por primera vez escuchando este tema, no hay otro pueblo, no hay iglesia, no hay otra línea que espere ser salvada aparte de Israel. Si tú dices que has conocido al Mashiach de Israel, eres parte de ese pueblo, y ese pueblo es aquí, por primera vez le está diciendo mi pueblo, ¿sí? Le está nombrando por nombre, mi pueblo Israel. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, la promesa del Eterno. Entonces, es este momento en donde él dice, mi pueblo, las dudas y excusas al llamamiento. También vamos a ver aquí en esa situación con Moshe, comienza en el verso 11. Entonces Moshe respondió a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A veces nosotros tenemos actitud de sacar excusas, ¿no? Yo no puedo, yo no tengo ese talento, yo no puedo cantar. Amados hermanos, si el Eterno te ha llamado, pues hazlo, confía en él va a estar ahí. Él desde un principio lo dijo y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Es lo mismo ahora, amados hermanos, es lo mismo ahora en cualquier situación. No desconfíes, no pongas tu confianza en tus propias fuerzas, confía en las promesas del Eterno. Y entonces vemos aquí que hay ese llamado a Moshe, igual que se le hizo a Jeremías. Vamos allá a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, verso 6 dice, yo te dije, Señor, Yahweh, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. A veces tenemos actitud de inmediatamente reconocer que la voz del Eterno y decir, yo no puedo, porque a mí. ¿Por qué me llamaste a mí? O aún en el transcurso del llamado comenzamos a sacar disculpas. Pero en este caso, estos varones, desde un principio ya estaban sacando como, faltaba confianza en sí mismos. Esa confianza debe madurar en nosotros. Debemos alcanzar esa confianza en sí mismos. No de que es a través de nuestra fuerza, sino que debemos confiar que el Eterno ha proveído cosas, instrumentos, galardones, ha puesto en nuestro ser para poder llevar a cabo ese llamado. Entonces no pongamos excusas. En Shemot 4:10 también dice más adelante, entonces dijo Moshe a Yahweh, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Nuevamente una excusa, no puedo, inseguridad, vamos a ver, inseguridad. Y el verso 13 también dice, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Envía por medio del que debes enviar. Moshe poniendo lo que llamamos parapetos, excusas, ramplas, para no aceptar este llamado. ¿Sí? Gedeón, vamos allí adelante, otra historia. Gedeón, Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 6, verso 13 en adelante, 13, verso 13 en adelante. Y el ángel de Yahweh se le acercó y le dijo, Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente. Mire que de una le dice, has sido escogido, tú eres esforzado y valiente. Verso, y dice, y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Yahweh de Egipto, y ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Yahweh dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Excusas. Amados hermanos, vemos en ese llamado como que nos asusta esa presencia del Eterno. Pero debemos entender esto, aprender que para el momento de ese llamado debemos estar dispuestos, no tener temor, no tener temor. Aleluya. En el Brit Hadashah, vamos a Lucas 9, 9, Lucas 9. Esto está conectado todo, la Biblia es perfecta, vamos hermano. Lucas 9, 59 a 62. También vemos lo siguiente. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Verso 59. Y dijo a otro, sígueme. O sea, el Eterno le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y enterre a mi padre. Las excusas, mis amados hermanos, deja primero que yo haga esto y después atiendo lo que tú me dices, con mucho gusto. El Eterno quiere que apenas oigamos su voz, actuemos. Sígueme. Y el Señor le dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Yahshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Elohim. Ya te llamé. Haz lo que te digo. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor. Dijo otro. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame primero cerrar unos asuntos que tengo pendientes y ya de ahí en adelante tengo todo el tiempo para ti, Señor. No es en el momento y en la hora que el Eterno te llama, es ahí. No hay excusa. Y Yahshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. Así que, amado hermano, ese es el llamamiento de Moshe. Moshe está poniendo trabas, está poniendo excusas, no puedo hablar, no he sido de buena habla, hasta que el Eterno llegue y se enoja. Y muchas veces el Eterno, entonces, no lo quieres, te quita ese llamado y se lo da a otro. Por fortuna, el Eterno insistió con Moshe, dándole todas las respuestas a sus ay, ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor. ¿Sí? Poniéndole siempre, dándole una respuesta.
que es que no puedo hablar. Entonces le dice allá en el verso 11 del capítulo 4, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Yahweh? Amados hermanos, podemos pensar entonces que el Eterno en su voluntad está a aquellos que nacen sordos, ciegos y todo con estos problemas de nacimiento es para glorificar al Eterno, para ver la mano poderosa del Eterno, porque a veces pensamos, uy, eso es debido al pecado, uy, eso es lo otro. Recordamos allá en ese pasaje, en Juan capítulo 9, donde los discípulos ven a ese ciego y le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Mashiach le dice, estoy parafraseando, pero es más o menos lo mismo. No es que este haya pecado sus padres, sino que para que la gloria de Dios sea manifiesta en él. ¿Cuántos hombres que tienen sus ojos, sus cinco sentidos a pleno, no están sirviendo al Eterno? ¿Y cuántos ciegos, cojos, sordos y gente con problemas está sirviendo al Eterno? La gloria del Eterno se manifiesta en aquellos que aún aparentemente son discapaces. Entonces, eso tiene que ser un ejemplo para nosotros. Que así como Moshe trató por una y otra manera de evadir ese llamado, el Eterno te está diciendo, yo te proveo las cosas necesarias. Yo soy el que le pongo la voz, yo soy el que voy a estar ahí, yo voy a estar contigo, ve porque yo estoy contigo. Amados hermanos, para concluir esto sobre el llamado, Isaías 6.8. Isaías 6.8. Mi hija Valeria tiene un programa, bendito sea el abacadoso para la gloria de él, no es de ella, en Isaías 6.8, y este verso se lee cada vez cuando te dan testimonios. Dice, después oí la voz del Adón que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros o por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hineni, shlacheni. Heme aquí, envíame a mí. Así que, amados hermanos, cada vez que escuchemos, si tú eres llamado, si tú no has sido llamado, estás escuchando esto y estás entrando a raíces hebreas, estás comenzando a guardar, no ese brazo a torcer, sigue adelante, escucha la voz, dile, sí, aquí estoy, Padre, sé que tú me vas a equipar de lo necesario. No renuncies a ese llamado porque es digno, es valioso, ese llamado es valioso. Quita tu calzado, le dice entonces en el verso 5 a Moshe, el Eterno, le dice ahí en el capítulo 3, verso 5, dice, y dijo, no te acerques. Dijo, Moshe, Moshe. Él respondió, Hineni. Y él dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Tierra santa es. ¿A quién le dijo esto también? Ese lugar es sagrado, ese monte de Oreb, ese monte era el lugar donde el Eterno iba a traer a su pueblo para darle su Torah. Por eso le dice, quita tu calzado. ¿Pero qué representa el calzado? El calzado era algo pues, que realmente está bajo nuestros pies, donde caminamos y por todos lados no sabemos, hay bacterias, hay suciedad, hay mugre, hay polvo. El calzado representa todas esas cosas que hacen parte de nuestra vida. En el momento del llamado debemos quitarlo. Cuando venimos delante de la presencia del Eterno debemos venir en santidad. Nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos. Todo ese tipo de cosas de nuestra amargura, tristeza, remordimiento, odio, robo, todos los pecados que podamos enumerar deben ser quitados. Ahí si vienes a mí, manos limpias, como dice el Salmo 4.8 o Santiago 4.8. ¿Quién habitará en la presencia del Eterno? El de manos limpias. Quitarse el calzado a Moshe es, ojo, aquí ya es un lugar K2. Necesito que tú te prepares, que quites de ti todas esas cosas que atan tu vida para que me pueda servir. Josué, también en el capítulo 5, verso 15, Yahushua más bien, 5.15, dice, y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Yahushua, el príncipe del ejército de Yahweh, el mismo que está aquí, el Malach de Yahweh, el mismo, no hay confusión. El príncipe del ejército de Yahweh respondió a Yahushua, o Yahushua, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Yahushua así lo hizo. Bendito sea el abacados. Bendito sea el Abacados. Vemos entonces aquí esto, que hay que despojarse. Delante del Eterno, venir en santidad. Dice que sin santidad nadie podrá ver al Eterno. Entonces, todo esto que estamos pasando, esta vida, es un proceso de nosotros prepararnos para ese momento culminante, en el momento que vamos a estar cara a cara del Eterno y que no seamos avergonzados, como dice Juan, de manera que nosotros no seamos avergonzados en su venida. Es preparación. Despojarse de todo lo impuro para venir a Yahweh. Efesios 4.22, vamos a ir, ¿qué relaciona esto acerca de quitarnos, despojarnos de nuestro calzado, de nuestra manera vieja de vivir, del viejo hombre? Efesios 4.22, amados hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el ruaj de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Elohim, en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Vamos al verso 31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Elohim también os perdonó a vosotros en Mashiach. Es cuestión de que comencemos a despojarnos, de quitarnos todo aquello que es una barrera, es un obstáculo para poder entrar en relación con nuestro abacados. La pregunta del millón, más o menos. ¿Por qué a Jacob no se le pidió que se quitara las sandalias? ¿Se recuerdan la escalera de Jacob? Bueno, realmente no era de Jacob. La escalera del mismo Mashiach. Allá en Génesis capítulo 28. ¿Por qué? Si él estaba allí. Él después dice, yo no sabía que este era el lugar santo. Cuando ya despierta, cuando hace el altar. Sencillamente porque era un sueño. Lo llevó en un sueño, le mostró la escalera que venía del cielo hacia la tierra, para mostrar el propósito que venía de los cielos. No era de la tierra hacia el cielo, sino era del cielo hacia la tierra. Sinceramente, él no sabía que ese era el lugar santo. Y fue en un sueño que le mostró el Eterno. Ahora, en el verso 13, dice, si te preguntan por su nombre, ¿qué responderías, amado? Esa es la pregunta. En el verso 13 dice, digo, Moshe a Elohim, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios, el Elohim de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le responderé? ¿Qué le responderé? Nuestro abacador le dice, Ejeye, Shlacheni Aleichem. Ejeye, Shlacheni Aleichem. Ejeye. ¿Sí?
Dice el Ejeye, yo soy, me envió a vosotros. Ejeye me envió a vosotros. Ejeye, Asher, Ejeye. Esa es la respuesta del Eterno. El que era, el que es y el que ha de venir. El Eterno. ¿Sí? Ese es el nombre que me recordarán los hijos de Israel. Pero aquí hay algo que debemos tener en cuenta, que varias veces el Eterno le dice en esta paracha, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros. Le recuerda a los patriarcas, ese es el Elohim que ustedes van a recordar. El mismo Elohim que fue para Abraham, para Isaac y para Jacob. Ese es el Elohim que se me ha aparecido. En el verso 16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, me apareció diciendo, en verdad, yo he visitado y he visto que lo que se os hace en Egipto. Nuevamente, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Parece ser que la primera impresión de cuando él le dice, Yasher, no es el nombre con que él le va a ir a decir a ellos, sino, recuerden, ese Elohim de Abraham, Isaac y Jacob es el que me ha enviado a ustedes. Y de esta manera ustedes van a recordar. Vemos algo aquí interesante en la palabra Ejeye. Está dos veces, Ejeye, Asher, Ejeye. Ejeye se compone de la letra Aleph, Hei, Yod, Hei, para un total de 21. 21, dos veces es 42. ¿Sí? 21, Ejeye, multiplicado nos da 441. 441, que es el valor numérico de la palabra Emet. Aleph, Men, Tav. 441. La palabra Emet es verdad, que nos da como resultado el número 9. Si vamos a la tabla del 9, siempre nos va a dar 9. Sí, siempre. Por el lugar que busquemos, vamos a encontrar 9. O sea, eso se refiere a que ese nombre lleva a la verdad, es el verdadero Elohim. No había otro Dios que lo pudiera sacar, sino que estaba haciendo referencia a que él era el Elohim verdadero. Sí, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Aleluya. Bendito sea el abacados. Y otra cosa, que si este número 21, Eye, yo soy, ¿cierto? Yo soy. Me envió a vosotros, Eye, multiplicado por 10, ya sea por el número de los 10 mandamientos que daría, las 10 palabras, o las 10 tribus de Efraín, de Israel. Si lo multiplicamos, nos daría un total de 210. 210 fueron los años que realmente pasaron de esclavitud, que no todos los 400, las 4 generaciones fueron de esclavitud. Entraron, vivieron bien, pasaron mientras Joseph vivía, después ya comenzaron los años de opresión. Una vez Joseph termina su reinado, muere, cae en decadencia esa bondad, ese beneficio que tenían ellos en la tierra de Egipto, y a partir de ahí comienzan los 210 años de servidumbre. ¿Ya? Y en este nombre, en estas palabras, entonces está consumado eso. Es el momento de que te presentes y decirles, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob cumple ahora su promesa de sacarlo a ustedes de esta tierra, de darle la libertad. Bendito sea el abacados. Seguimos entonces, Yahweh, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado. Amados hermanos, otra cosa muy hermosa y linda de esta paracha es que nuestro Elohim nos ha encontrado. Mashiach dijo en Mateo 15:24, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos que se están cumpliendo en estos tiempos, a partir de 2008-2009, el llamado a la casa de Israel. Eso lo encontramos en la profecía de Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4. Ahí vemos entonces la profecía que era eterno, de acostarse sobre un lado, sobre el otro, y todo el resultado de eso nos da 2730 menos 722 de cautiverio, nos da 2008, 2009. El término del castigo para la casa de Israel. Ahí comienza a sonar el chofar más y más intensamente y comienzan a regresar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Exactamente como el Eterno lo dijo a Ezequiel en el capítulo 4. Sí, 390 años de castigo, 2730 años menos los 722 años de cautiverio. Esta suma entonces nos da un total de 2008. 2008 es el momento en que el Eterno llama a la casa de Israel. Y entonces se ve cumplido que el Eterno es el quien nos llama. Nosotros podíamos estar en un sistema religioso. Nosotros no buscábamos a Elohim. Tal vez podemos decir, si yo fui a la iglesia, busqué a Dios porque necesitaba a Él. Ya el Eterno estaba haciendo un trabajo en ti. Te estaba preparando. Pero ese llamado realmente comienza cuando comienza a sonar el chofar, a decir, eres Israel, vuelve a mi Torah, vuelve a guardar mi Shabbat, obedece mis mandamientos. Allí, entonces el Eterno confirma ese llamado. Nosotros no buscamos al Eterno. Cuando nos decían de la Torah, eso nosotros rechazamos. Entonces podemos decir que nosotros no buscamos realmente al Eterno, buscamos un alivio en refugiarnos en una fe. Pero el llamado verdadero es cuando ya conoces, con conocimiento, entiendes que debes guardar sus mandamientos, debes amarles. Si tú le amas, guardarás sus mandamientos. Ahí entonces entra ya una conciencia de quién eres, cuando recuperas tu identidad. Ese es el motivo del llamado y decir que nosotros, como aquí, Yahweh, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado. Él nos encontró, porque Él nos buscaba. Mateo 15:24. Nosotros no buscábamos a Yahweh, Él nos halló. Solo hay una manera de buscar a Yahweh, querido amigo, amiga. Vámonos para Jeremías 29:13. Jeremías 29:13 y 14. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La única manera, cuando somos llamados y le buscamos de verdadero corazón, si le buscamos, ¿sí?, de todo corazón, entonces le hallamos.
decimos, este es el llamado, este es el verdadero Elohim. Y seré hallado por vosotros, dice Yahweh, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Yahweh, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Precisamente lo mismo que está sucediendo en esta parasha Shemot, llamando al pueblo, y los llamaré, y los traeré, y los redimiré. Eso lo vamos a ver en la parasha siguiente, Vaera. Esos 4 pasos también, o esos 5 pasos que el Eterno tiene de plan para cada individuo, para cada persona que llama, al conocimiento, a la restauración y a la salvación. Así que eso es Juan 4, 23, 24 también nos dice, esta es la única manera de nosotros realmente buscar al Eterno, encontrar al Eterno, encontrarnos en el Eterno y de la manera correcta de amar al Eterno. Aquí podemos decir entonces nosotros sí somos ese pueblo que le ha llamado vosotros, le dijo el Eterno Mashiach a la mujer samaritana. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tiene tales adoradores que le busque, quiere que le busquen, que le adoren de esta manera. Entonces, esa es la única manera que realmente nosotros estamos adorando al Padre. ¿Sí? Le amamos en espíritu y en verdad. Amados hermanos, entramos al capítulo 4, dice las 2 señales. Aquí hay bastantes cosas interesantes. La vara. La vara en hebreo significa, se dice mate, mate. Mem, tet, hei. Mem, tet, hei. Que nos da el valor numérico de 40 más 9 más 5, 54. 5 más 4 es igual a 9, que nos da el número 9, que es la emet, la vara. 2 señales. Se nos dice aquí en el verso 1, dice, entonces Moshe respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Yahweh. ¿Sí? No ha aparecido Yahweh. La vara en serpiente representando y recordando la caída del hombre. ¿Sí? Las 2 señales. Y Yahweh dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, un mate, 9, la verdad. Y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moshe huía de ella. Moshe huía de ella. Ahora, ¿qué connotación nos da esto? Esta vara, esta señal que él les iba a mostrar, podemos decir que era el recordarles a ellos, la serpiente, recordarles a ellos el pecado, la caída del hombre, la serpiente. Moshe huía de ella porque Moshe era un hombre justo. Moshe que no quería ser mordido por una serpiente. Asimismo, nosotros debemos huir del pecado, huir de la tentación. ¿Sí? Porque a Satán anda como león rugiente buscando a quien devorar. Huid, dice un verso también allá en las cartas, huid de la tentación, huid del pecado. Esta serpiente entonces les haría recordar la caída del hombre. Entonces, ese es el Elohim que realmente ha mandado a Moshe. Nos está recordando que hubo una vez una serpiente. La mano con lepra y después la mano sana. La mano con lepra sabemos que es la Sará, representa el pecado. Representa el pecado. Después, mete la mano nuevamente y saca la mano sana, completamente restaurada. La primera señal de la serpiente y la señal de la mano con lepra, pues van unidas. El pecado a través de escuchar la serpiente, ¿cierto? De haberse dejado morder de la serpiente. Vemos esta connotación de la serpiente también cuando allá en el desierto, el Eterno dice, erige una serpiente de bronce y todo aquel que mire a ella será sanado. También recordándoles el pecado, ¿cierto? Y la mano sana, más estas 2 señales, dice, estas 2 señales, por estas 2 señales te creerán. Y dice en el verso 8, si aconteciere que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda. Esto dándonos a entender, amados hermanos, la primera y segunda señal que representan a nuestro Mashiach cuando vino. No me quiero adelantar, pero quiero conectar esta tercera señal, perdón. Dice entonces el Eterno que si no te creyeran en la primera señal, la primera venía nuestro Mashiach, creerán a la segunda voz de la postrera. Dice, y si aún en el verso 9, si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren a tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Pongamos cuidado, vamos. La tercera señal de sangre, el agua en sangre, hace una referencia también en el primer milagro de nuestro Mashiach, allá en la boda de Canaán, de convertir el agua en sangre, en vino, perdón, en vino. Hay una referencia a eso, al poder, la majestad del Eterno, los milagros. Segundo, esa sangre también es parte de la restauración, porque la sangre de Mashiach limpia de todo pecado. La primera señal representa la primera venida de nuestro Mashiach. Isaías 53:5 nos dice, amados hermanos, representando a la serpiente, que es pecado. Isaías 53:5 nos dice que hizo nuestro Mashiach. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra fe, de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Su llaga fuimos curados. Mashiach llevando el pecado en sí, esa primera señal. Sí, la serpiente, el pecado. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí retomando nuevamente la profecía de Isaías. Y primera de Juan 2:9, que nos da un retrato más exacto de la venida de nuestro Mesías, el propósito de la venida de nuestro Mesías. Juan 1:29 dice,
Al siguiente día vio Johanán a Yahshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Quita el pecado. Sombra profética de lo que estamos viendo aquí hasta para allá, de esa serpiente, ¿cierto? Que representa el pecado, la caída del hombre. Y el Mashiach, el propósito de Mashiach en su primera venida era quitar el pecado. La segunda señal representa la segunda venida, ya no con relación al pecado, como nos dice el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 28. Vamos allá. Libro de Hebreos, capítulo 9, verso 28. Así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Segunda venida. Segunda venida. Recordamos entonces esa señal de la serpiente, recordando la caída del hombre. La segunda, que incluye la mano con lepra, que representa el pecado. Y la tercera, la mano sana, que representa una sanidad, una salvación, una restauración. ¿Sí? Amados hermanos. Y la tercera señal, ya se nos va al final de los tiempos. La tercera representa el juicio. Capítulo 14 de Apocalipsis, verso 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Juicio, amados hermanos. Juicio. Si no creen, simplemente hay una expectativa de destrucción. Él va a confirmar sus pactos. Él va a confirmar aún en los últimos tiempos, los que no creen. Sabremos que hay gente que no creerá al final, se burlarán, harán mofa, se enfurecerán contra nuestro Mashiach. Y aún así le sigue mostrando, yo soy él. Y aún con todas esas cosas, con esas señales, tal cual Faraón no creyó, no hasta el final, cuando tuvieron que quitarle su primogénito. Así mismo pasará en el Apocalipsis. Esto es un reflejo, Shemot, las plagas que vamos a ver, todo tiene que ver también exactamente al final de los tiempos. Bendito sea el abacados. Israel, dijo Israel en el verso 22 dice, sino que, a ver, veo capítulo 4, perfecto. Capítulo 4, verso 22 dice, y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Destaca entonces, confirma lo que hizo a través de la bendición de Jacob a los hijos de Joseph, Manashe y Efraín, poniendo a Efraín como primogénito antes que a Manashe, y aquí confirmando ya a todo el pueblo diciendo, Israel es mi pueblo, Israel es mi primogénito, Israel es mi primogénito. ¿Dónde vemos eso? Jeremías 31:9, Jeremías 31:9, los profetas, los Nevi'im, Jeremías y Jeremías 31:9 dice, irán con lloro, más con misericordia los haré volver. Recuerda, aquí el pueblo estaba gimiendo, estaba llorando. Y los haré andar junto a arroyos de aguas. El Eterno prometió sacar a su pueblo Israel y con grandes riquezas. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Aquí uniendo entonces las dos casas, Israel, la casa completa, Israel, el primogénito de Yahweh. Bendito sea su poder, su grandeza, misericordia para con Israel. Juan 1:12, amados hermanos, recuerda entonces que tú ya has entrado a este convenio con el Eterno, de ser llamado para ser parte de su pueblo. Ese pueblo solamente es Israel, como él mismo lo dice en esta parasha, Israel es mi primogénito. Vamos a Juan, no todos los de la creación se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, sino todo aquel, ¿sí? A los que recibieron, a los que reciben el mensaje de Mashiach, ¿sí? Y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. Así que si tú eres hijo de Dios, eres primogénito, pero entonces ya es parte de Israel, porque Israel es el pueblo de Elohim. Cuando tú entras a través de Mashiach, haces parte del pueblo de Israel. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el ruaj de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el ruaj de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos que somos hijos de Elohim. Somos hijos de Elohim. Entonces, aquí está tu identidad. Él te dice, tú eres mi primogénito. Si eres parte de Israel, formas parte de Israel, eres mi primogénito. Aleluya. Tú eres hijo de Elohim. Aleluya. Tú eres Israel. Los faraones actuales, vamos al capítulo 5, ya vamos a ir culminando, vamos hermanos, el último capítulo, más un verso del capítulo 6. Los faraones actuales, pastores cristianos, y no quiero denigrar, porque hay pastores que realmente aman servicio, pero aún tienen ese velo, ¿sí? Pero de pronto esos son los faraones que en el momento en que tú eres llamado de ahí, en medio de esas congregaciones, y cuando tú comienzas a hablar de estos temas de la Torah, eres rechazado. Inmediatamente te voltean la espalda, te abren las puertas para que vayas a otro lugar, que ahí no tiene ya nada más que hacer, y que no van a permitir que tú sigas hablando de esas cosas allí en su congregación. Es lo mismo que está haciendo aquí Faraón. Después Moshe y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Yahweh, el Elohim de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Yahweh? Ahora, ¿quién es ese Yahweh? Pero ahorita aquí tenemos otro nombre, ese nombre no lo conocemos aquí. Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. ¿Quién es eso? Eso que estás hablando, yo no lo entiendo. Eso es una falsa doctrina. Eso es caer de la gracia. ¿Qué pasó? ¿Ya no te sientes bien aquí? No, no, desconozco esto que me estás diciendo. Yo no conozco a Yahweh ni tampoco a Israel. Eso está pasando. Muchos
han sentido el llamado, ¿cierto? Muchos han sido encontrados por Elohim y vienen a sus pastores, a sus líderes e insisten, pero se les cierran las puertas. Y muchos, por el temor de quedarse solos, se quedan ahí en Egipto, se quedan ahí aún, recibiendo por temor a alejarse. Y ese pronto era el temor de Moshe, ¿no? Lo que tenía que enfrentar. Y eso no es fácil. Despegar de ahí no es fácil, pero el Eterno ya hemos visto cómo Él dice, yo estoy contigo. Si te hace ese llamado, si te inquieta, si te invita a celebrar Shabbat, si te invita a estudiar las raíces hebreas, hazlo. Él va a estar contigo. A pesar de la oposición que se va a levantar. Vemos cómo aquí ya comienza esa oposición. No, no voy a ir a Israel y no conozco a Yahweh. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Amado hermano, amigo, tú que apenas estás escuchando esto, si esto es nuevo para ti, el Eterno te ha encontrado, te está llamando. Debes prepararte para la oposición. Debes prepararte para ir a Faraón y enfrentarlo y decirle hasta luego, muchas gracias. Pues claro, uno tiene ese deseo, he encontrado esto, es necesario volver a la ley. No discutas, no discutas. Plantéale, esto es lo que he recibido y esta es la decisión que he tomado. Me da pena, pero ahora incursiono en este nuevo caminar o en este movimiento de raíces hebreas, que es la fe original, la fe de nuestro Mashiach, que nos invita a obedecer sus mandamientos, si realmente le amamos, si realmente tenemos el Ruach HaKodesh de nosotros, Él me está invitando a que deje obedecer. Lo siento, se cierran las puertas ahí. Hasta luego, muchas gracias por todos los años que hemos compartido, pero sigo adelante con el llamado del Eterno, porque dice en Hechos, Pedro y Juan dijeron, es necesario escuchar a Elohim primero antes que los hombres. Entonces, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Petición de dejar ir al pueblo. ¿Quién es Yahweh? Que yo oiga su voz y deje ir a Israel. No conozco a Yahweh ni tampoco dejaré ir a Israel. Hemos sido hallados por el Mashiach, amados hermanos. En Mateo 15:24, nuevamente, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Dice en Juan, ¿sí? 14:27 o 10:27. Dice que las ovejas conocen su voz. Cuando tú escuches ese sonido, esa voz de Shaddai, que te llama para que regreses a estudiar, que te intereses por los temas, sobre la Torá, sobre el Shabbat, sobre la fiesta, sobre comer limpio, es ese Mashiach que te está llamando, ¿sí? Es ese Mashiach que te ha encontrado, ¿sí? Para que no venga peste o espada. Él le dice, nosotros debemos escuchar al Eterno, debemos salir para que después no vengamos con consecuencias, no venga sobre nosotros maldición o castigo. ¿Qué dice segunda de Pedro 2:21? Segunda de Pedro, segunda de Pedro 2:21 dice exactamente aquí lo que podríamos acarrear si nosotros descuidamos esta salvación. Segunda de Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, o sea, la Torah, que después de haberlo conocido volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, o sea, el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cieno. Como le decía al principio, muchos son llamados, pero por temor, por miedo, por pena, deciden al final quedarse allí. Recibieron ese llamado y con entusiasmo, como dice la parábola del sembrador, muchos reciben este mensaje, pero se ahoga, las piedras, el camino, lo pisotean, los pájaros, las aves se llevan todo. El enemigo roba esa emoción, el enemigo roba, distrae nuestras vidas de ese llamado. Pensamos que eso no era para nosotros. Y se devuelven, y se quedan allí. Muchos inician y se devuelven, pero Pedro nos advierte. Era mejor no haber conocido esto que haberlo conocido ahorita apartarse. Entonces, por eso aquí relacionamos esas palabras de Moshe diciendo, el Eterno nos ha encontrado y nos ha dicho que nosotros tenemos que salir, ¿cierto? Para que después Dios dice, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. O sea, hay una repercusión. Entramos a guardar Shabbat, hermanos, casi siempre al comienzo, voy a comenzar a celebrar Shabbat, cómo se hace, voy a estudiar, yo estoy viendo como videos, estoy viendo los programas, eso es casi siempre el gancho que el Eterno usa para comenzar con el Shabbat, guardar el Shabbat. En el verso 14, vemos que entonces Moshe había aprovechado la oportunidad para decirle a los hebreos que descansaran. Y dice el verso 14 del capítulo 5, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Ni ayer ni hoy, como antes. Vemos también otro verso donde dice que ellos están ociosos, dice el faraón, ellos están ociosos. Y mandó, en el verso 5, dijo también faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Esto es Shabbat, ya estaban celebrando el Shabbat, estaban descansando, por eso vemos ese llamado de atención en el verso 14. ¿Por qué no habéis cumplido con vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy? Ni ayer ni hoy. Shabbat, de tarde a tarde. Y entonces aquí en el verso 5 le dice faraón, aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Entonces ya estaban guardando el Shabbat, porque Moshe ya lo habían instruido, que era necesario descansar. Los capataces estaban en conformidad con la vida anterior, o sea, había capataces que habían puesto del mismo pueblo de Israel para que estuviera sobre los mismos hermanos, ¿cierto? Así sucedió en el Holocausto. Habían judíos que estaban a cargo, eran como oficiales, para ayudar allí en esas situaciones al pueblo, ¿verdad? Entonces, encontramos lo siguiente. Baruch Hashem. Ya estamos terminando, amados hermanos. Esta paracha es muy hermosa, hay muchas cosas que hablar, pero realmente he tomado los puntos más importantes y cómo lo relacionamos tanto proféticamente, dada anteriormente, qué dicen los profetas para el futuro de Israel,
y cómo se relaciona perfectamente con la venida de nuestro Mashiach y lo que espera el pueblo de Israel. Todo esto nos sirve para nosotros fortalecer nuestra fe, tomar como experiencia eso vivido de nuestro pueblo en Egipto, ¿sí? Encontramos mucha oposición, amor, hermanos. Cuando decidimos comenzar con el Shabbat, las fiestas, encontramos mucha oposición. No es fácil, no es fácil, yo sé. Tenemos aquí en la Keilah muchos hermanas que tienen oposición de parte de sus esposos, de sus hijos, de su familia. Sí, hay burla, hay rechazo, ya no nos quieren hablar. De las iglesias, pues ya no volvemos. ¿Qué vamos a hacer allá si ya chocan los conceptos doctrinales? Entonces hay mucha oposición, lo mismo que estamos viendo en este capítulo 5 de esta parasha Shemot, la oposición de Faraón. No voy a dejar ir a Israel, no conozco, no me interesa saber nada de ese Dios. Así te han dicho, no me interesa saber nada de hebreo, no me interesa nada de lo judío, porque hay una semilla, se ha sembrado una semilla de antisemitismo. Y eso mismo lo vemos aquí con este Faraón, que se levantó contra el pueblo de Israel. Eso es antisemitismo. Hablando de los capataces, entonces, como le había dicho, que se habían puesto sobre los mismos hermanos, o sea, ya tenían privilegios. Ustedes van a mandar sobre sus hermanos, o sea, que le damos un poquito de privilegio. ¿Ya? Sea económico, de bienestar, de lugar, de vivienda, de comida, van a comer mejor. Lo que hacen los gobiernos muchas veces, para ganar votos, les ofrecemos un ticket de comida, les ofrecemos tanto dinero, les ofrecemos... Entonces, imagínense todo lo que ofrecen para poder ganar lo mismo, se compran las cosas. Entonces, estos están a cargo de sus propios hermanos, pero ellos ya se habían conformado con ese estilo de vida, o sea, ya se habían despegado de ese amor fraternal a sus hermanos, ya pedían por sí mismos, les preocupaba, y eso es lo que pasa. Muchos de lo que está sucediendo ahora en este mundo, muchos no desisten porque tienen miedo a perder sus trabajos. Muchos de los médicos, muchos de los pilotos, sabiendo de las cosas que están haciendo en laboratorios, personas están allí porque tienen miedo, no saben más qué hacer, pero muy pocos son los que renuncian y están dispuestos a pagar el precio. Entonces, lo mismo es aquí. Nosotros vamos a tener oposición. La lucha interna te dice, basta, no puedo más. Ya sea, esto es de doble filo. Dice Hebreos 4:12 que la palabra del Eterno es espada, doble filo. Corta aquí, corta allá. La conclusión es, la lucha interna te dice, basta, no puedo más. Vas a decir, basta, no puedo más conseguir en la corriente que todo el mundo va. Voy a desistir de estos privilegios que el mundo da, de aferrarme a las cosas materiales. O vas a decir, basta, tu lucha interna ya dice, no más, quiero escuchar la voz del Eterno, quiero seguirle, quiero amarle, estoy dispuesto a lo que se venga, porque sé que Él es mi ayuda, Él es mi salvación. Y digo, basta a mis privilegios, basta al seguirme aferrando a las cosas de este mundo. Y escucho ese llamado de libertad, de liberación, de salvación, de todo lo que me espera. Y estoy dispuesto a caminar en ese desierto, porque sé que Él va adelante, peleando como guerrero, como gigante, como poderoso. Aleluya. Así que, amados hermanos, yo les invito a que sigamos adelante, estudiando, escudriñando las Escrituras y saber que si nos oponemos a lo que el Eterno nos plantea, a lo que el Eterno nos ofrece, eso no va a tener el propósito del Eterno de liberar a su pueblo. Simplemente, como decía, si no aprovechas el llamado, simplemente se lo dará a otro y solamente vamos a cosechar pérdida. Moshe puso estas trabas delante del Eterno, pero el Eterno le dice, o que Moshe también se levanta contra Yahweh, lo que no vemos en un Abraham. Un Abraham que también tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles y la prueba más fuerte fue la de ofrecer a su hijo Isaac, ese llamado, sin recriminar nada del Eterno. Aquí vemos a un Moshe que es llamado, pero comienza con trabas, ¿cierto? E inclusive llega al punto de dejarse influenciar. Yo no encuentro la otra hoja donde tenía el último punto. No sé qué me ha dicho la última hoja. Bueno, el hecho es, mis amados hermanos, que vamos allí a los últimos versos, donde los capataces se van en contra ya de Moshe, ¿sí? Y encontrando a Moshe y Aarón en su camino, estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, y les dijeron, mire Yahweh sobre vosotros, y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos matasen. Estaban temiendo por su vida, pero ya se sublevaron, sabiendo que eran hermanos, que ellos están tratando de gestionar una salida, una liberación con Faraón. Y estos se rebelan, estos capataces. Entonces Moshe se volvió a Yahweh, fue influenciado por esas palabras negativas. Y él va a Yahweh a decirle, ¿por qué afligas a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Como recriminándole al Eterno, sabiendo todas las profecías, las palabras que le había dado de conforte, yo estoy contigo, yo estaré contigo, sacaré a este pueblo. Moshe se dejó influenciar y cae en querer confrontar al Eterno, diciéndole de la siguiente manera, ¿para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Como quien dice, ¿qué pasa? Eso tenía que suceder en 3 días. Eso tenía que ser rápido, Dios. A veces nosotros somos así, tenemos actitud frente al Eterno. Quiero que me sanes rápido. Quiere que por favor, me prosperes rápido. Quiero salir de esta situación. Yo no quiero pagar el precio rápido. ¿Qué pasa? Tus promesas son en el sí, en el amén. ¿Qué pasa? Llevo años esperando.
y nos atrevemos a hablarle de esta manera al Eterno. Entonces le dice, tú no has librado a este pueblo. Y Yahweh le dice, ok, tú estás de esta manera pensando así, pues quiero decirte, vas a ver, ahora verás, ahora verás lo que yo haré para a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Con mano fuerte, la mano, la diestra del Todopoderoso, los sacará de su tierra, dice tu palabra. Bendito sea el abacados. No desconfíes de las promesas del Eterno, no, hermano. Él tiene cosas grandes, grandes y maravillosas. Él es bueno y para siempre su misericordia. Así que, sea contigo o sin ti, el Eterno va a llevar a cabo su plan. Bendito sea Él. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno hace su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Aleluya. Shalom, shalom, amados hermanos, y nos vemos en una próxima oportunidad, tal vez en la próxima para allá. Vaera. Shalom, shalom. Stay